Me contemplo en el espejo del tocador. El vestido de noche color burdeos que llevo se ciñe a mi cuerpo a la perfección. Un maquillaje ligero disimula las ojeras que han comenzado a oscurecerse por la falta de sueño de las últimas semanas. Esta noche es la celebración de mi 5º aniversario de bodas. Debería ser una noche feliz. Un momento para celebrar el amor. Sin embargo, mi corazón se siente vacío. Me llamo Valentina, y durante los últimos 5 años, me he sentido atrapada en una casa grande y fría, con un hombre al que ya no reconozco. Mi marido, Alejandro. Solía ser un hombre cálido y atento. Nos conocimos en un evento benéfico de la empresa de mi familia, y su encanto me cautivó al instante. Pero desde el trágico accidente de hace 3 años que se cobró la vida de mis padres, dejándome como única heredera de todos los activos de la empresa, la actitud de Alejandro cambió lentamente. Se volvió frío, rígido y siempre ponía como excusa que estaba ocupado con asuntos de negocios. Dormimos en la misma cama, pero siento como si un grueso muro de hielo nos separara. A menudo llega tarde a casa, y últimamente lo he sorprendido varias veces hablando por teléfono a escondidas en el balcón, en susurros. Cada vez que le pregunto, siempre me acusa de ser demasiado desconfiada y de estar perdiendo la cabeza. Suspiro profundamente, apartando un mechón de pelo que cae sobre mi frente. He tomado una decisión. Esta noche intentaré hablar con él de corazón a corazón. Quiero salvar este matrimonio, o al menos averiguar qué es lo que realmente está pasando entre nosotros. Sin embargo, la falsa calma de la habitación se rompe cuando mi móvil, que yace sobre la cama, vibra con fuerza. La pantalla se ilumina, mostrando el nombre de Beatriz Seguros. Beatriz es la agente de seguros de confianza de mi difunto padre, y ahora gestiona todas mis pólizas. No es habitual que llame tan tarde. Cojo el móvil y deslizo el dedo por la pantalla. Hola, Beatriz. ¿Qué pasa a estas horas? Pregunto, tratando de mantener un tono de voz relajado. Hay un breve silencio al otro lado de la línea. Puedo oír la respiración vacilante y tensa de Beatriz. Hola, señora. Siento mucho molestarla a estas horas, pero es muy urgente. Creo que debe saberlo ahora mismo. Frunzo el ceño. Un mal presentimiento se apodera de mi pecho de repente. ¿Qué ocurre, Beatriz? Suenas asustada. ¿Hay algún problema con los seguros de la empresa? No es el seguro de la empresa, señora. Se trata de su seguro de vida personal. La póliza principal, la que tiene un valor de 10 millones de euros, responde Beatriz rápidamente, con la voz ligeramente temblorosa. Esta tarde, alguien se presentó en la oficina central. Traían un poder notarial. Intentaron procesar un cambio en la cláusula del beneficiario y al mismo tiempo activar una cláusula de liquidación de emergencia. Mi corazón pareció detenerse por un segundo. La mano que sostenía el teléfono se sintió de repente fría. Espera. ¿Qué quieres decir? Nunca he solicitado ningún cambio. ¿Qué poder notarial? El beneficiario de esa póliza sigue siendo la fundación benéfica que creó mi madre. ¿Quién ha intentado cambiarlo? Ese es el problema. Señora, la voz de Beatriz se vuelve aún más baja, como si temiera que alguien la escuchara. El poder notarial otorgaba plenos derechos a su marido, Alejandro. El documento llevaba su firma, legalizada por un notario llamado Ricardo. La solicitud pedía que, si algo le sucediera a usted, los 10 millones de euros se transfirieran directamente a la cuenta personal de Alejandro, sin periodo de espera. Me quedo paralizada. Siento la boca seca. Mi firma. Pero yo no he firmado ningún documento ante ningún notario últimamente. Beatriz, esto tiene que ser un fraude. Lo sé, señora. La firma es muy parecida, casi perfecta. Pero, afortunadamente, nuestro sistema interno detectó una irregularidad porque la solicitud exigía el pago sin investigación médica en caso de que le ocurriera algo, fatal. Como soy su agente principal, la central me contactó esta tarde para una doble confirmación. He detenido el proceso a propósito, diciendo que necesitaba su confirmación verbal mañana por la mañana. Pero señora, siento que algo no va bien. ¿Por qué Alejandro usaría a un notario para cambiar al beneficiario sin su conocimiento? Y, sobre todo, con esa cláusula de pago tan rápido. El aire en la habitación con aire acondicionado se siente pesado. Miles de preguntas y fragmentos de sospecha que había estado reprimiendo comienzan a unirse en mi cabeza. La actitud fría de Alejandro, sus llamadas a escondidas, y ahora, la falsificación de mi firma para mi seguro de vida. ¿Señora? Hola. ¿Sigue ahí?
La llamada de Beatriz me devuelve a la realidad. Sí. Estoy aquí, respondo con voz temblorosa. Gracias, Beatriz. Por favor, bloquea todo acceso a esa póliza. No permitas ningún cambio sin mi presencia directa. Por supuesto, señora. Pero por favor, tenga cuidado. No se enfrente a Alejandro esta noche de forma imprudente. No sabemos cuál es su plan. Mañana por la mañana nos reuniremos en la comisaría. O en un lugar seguro. ¿De acuerdo? Antes de que pueda responder, oigo el rugido de un coche entrando en el camino de entrada de la casa. Es el sonido del SUV de Alejandro. Las luces de su coche atraviesan la ventana de mi habitación. Mi marido ha llegado, susurro rápidamente. Tengo que colgar, Beatriz. Te llamaré mañana. Corto la llamada bruscamente y lanzo el móvil sobre la cama como si quemara. Mis manos tiemblan violentamente. Mi pecho sube y baja, conteniendo la respiración. Mi propio marido intentando falsificar documentos para cobrar mi seguro de vida. ¿Para qué necesita tanto dinero con tanta urgencia? Y lo que más hace que la sangre se me hiele es la cláusula. Si ocurriera algo fatal, ¿acaso desea mi muerte? El sonido de la puerta del garaje cerrándose resuena. Luego, el sonido de pasos pesados subiendo las escaleras hacia el segundo piso. Sus pasos suenan tan tranquilos, al compás de mi corazón acelerado. Tengo que actuar con normalidad. No puedo dejar que sepa que ya conozco su plan. Vuelvo a mirar al espejo, forzando las comisuras de mis labios hacia arriba. La sonrisa que se forma parece rígida y falsa. Pero no tengo otra opción. Expiro hondo, tratando de calmar el temblor que recorre mi cuerpo. El pomo de la puerta de la habitación gira y se abre. Por el reflejo del espejo, veo la figura de Alejandro entrando. Todavía lleva su impecable camisa de trabajo, pero su pelo está peinado con esmero. Y lo más sorprendente, está sonriendo. Una sonrisa amplia, cálida y dulce, que no he visto adornar su rostro en años. La sonrisa que una vez me hizo enamorarme de él. Pero esta noche, esa sonrisa parece aterradora. Buenas noches. Mi esposa saluda a Alejandro con un tono de voz tan suave, en completo contraste con su frialdad del último año. Se acerca, escondiendo algo detrás de su espalda. Me giro desde el tocador para enfrentarlo. Buenas noches, Alejandro. Qué raro que vuelvas tan pronto, digo, esforzándome para que mi voz suene tranquila y no tiemble. Alejandro ríe suavemente. ¿Cómo iba a llegar tarde en nuestro 5º aniversario? Perdóname. Últimamente he estado demasiado ocupado con un nuevo proyecto en la oficina. Sé que te he descuidado. Pero esta noche quiero compensarlo todo. De detrás de su espalda, saca una pequeña caja de terciopelo rojo y una bolsa de papel gruesa de la pastelería más cara del centro. Abre la caja de terciopelo revelando un collar de diamantes increíblemente hermoso que brilla bajo la luz de la habitación. ¡Feliz aniversario! Cariño, susurra, acercándose hasta que solo quedan unos centímetros entre nosotros. Su perfume masculino me invade. ¿Me permites ponértelo? Asiento rígidamente, incapaz de pronunciar palabra. Alejandro me gira para que quede de cara al espejo, apartando mi pelo de la nuca. Sus dedos grandes y fríos rozan la piel de mi cuello mientras me abrocha el collar. Un toque que debería ser romántico, ahora se siente como la soga de un verdugo que se ajusta a mi cuello. Contengo la respiración, mirándolo a los ojos a través del reflejo. Sus ojos están fijos en mi cuello. Precioso. Te queda perfecto, elogia, besando suavemente mi hombro. Tengo que contenerme con todas mis fuerzas para no estremecerme de miedo. Gracias, Alejandro, respondo en voz baja. El collar es precioso. Alejandro deshace el abrazo. Se dirige a la mesita de la esquina y saca el contenido de la bolsa de papel. Una tarta de tamaño mediano adornada con fresas frescas y un chocolate apetitoso. La tarta parece perfecta, muy tentadora. He encargado esta tarta especialmente para ti en tu pastelería favorita. Sabor vainilla, con láminas de fresa, dice Alejandro mientras coloca la tarta en un plato y coge un cuchillo. Corta una porción generosa y la pone en un platito. Se da la vuelta y me ofrece el plato con la tarta. Su dulce sonrisa nunca abandona su rostro. Sus ojos me miran fijamente con una extraña intensidad. Venga, come, cariño. Esta noche lo celebramos todo. Solo tú y yo. Miro el trozo de tarta en sus manos. De repente, siento náuseas. Las palabras de Beatriz resuenan en mi cabeza con una claridad aterradora. La solicitud pedía que, si algo le sucediera a usted, los 10 millones de euros se transfirieran directamente.
Miro el rostro de mi marido, y luego vuelvo a mirar la tentadora tarta en sus manos, detrás de su dulce sonrisa y sus lujosos regalos de esta noche. Sé una cosa con certeza. Mi marido está intentando matarme, y esa tarta es su arma. Mi mirada no puede apartarse del platito en la mano de Alejandro. Un trozo de tarta de vainilla con una lámina de fresa roja que se derrite por el costado. El dulce aroma a azúcar y mantequilla llega a mi olfato. Pero para mí, esa tarta no es más que veneno disfrazado de mentira. ¿Por qué te quedas quieta, Valentina? ¿No te gusta? Me reprende Alejandro. Su voz sigue siendo suave como la seda, pero puedo captar un destello de impaciencia en sus ojos. La comisura de sus labios se contrae, conteniendo una sonrisa forzada. Carraspeo, tratando de tragar saliva, que se siente como arena. Estoy a dieta estricta, Alejandro. Lo sabes, ¿no? La semana que viene tengo una sesión de fotos para una revista de negocios, para el perfil de la empresa. No me atrevo a comer dulces a estas horas de la noche. Una excusa razonable, pensé. Pero Alejandro parecía tener una respuesta preparada. Venga, cariño. Solo un bocado, insiste, acercando el plato hasta casi tocar mi pecho. Su mano izquierda se levanta y me acaricia el hombro con un gesto que me pone la piel de gallina. Es nuestro día especial. Me he tomado la molestia de encargarla con mucha antelación. No arruines esta noche por una dieta tonta. Ya eres perfecta a mis ojos. Sus palabras suenan dulces, pero la presión de sus dedos en mi hombro es demasiado fuerte, intimidante. Siento que mi corazón late cada vez más rápido, golpeando mis costillas como un pájaro atrapado en una jaula. Si sigo negándome, podría sospechar que ya conozco su plan. Pero si me lo como, puede que no me despierte mañana. Alejandro, tampoco me encuentro bien del estómago, intento una nueva excusa. Llevándome la mano izquierda al vientre. ¿Podemos guardarla en la nevera? Mañana por la mañana me la terminaré, te lo prometo. El rostro de Alejandro cambia al instante. Su dulce sonrisa se desvanece sin dejar rastro, reemplazada por una mandíbula tensa y una mirada afilada y penetrante. Su fachada comienza a resquebrajarse. Valentina me llama con un tono bajo, grave y frío. Te he dicho que te comas la tarta ahora. Me acerca un tenedor con un trozo de tarta justo delante de la boca. El olor a fresa ahora me da náuseas. Mis manos comienzan a temblar. ¿Qué debo hacer? ¿Debería abofetearlo? ¿Debería salir corriendo de la habitación? ¿Pero dónde podría esconderme en esta casa? Justo en ese segundo que se siente como el fin de todo, se oye un fuerte golpe en la puerta entreabierta de la habitación. Señora, señor, disculpen que moleste. Una voz ronca me salva. Es Pilar, la asistenta que ha servido a mi familia desde que yo era una adolescente. Está de pie en el umbral, con su bata de casa descolorida. Su rostro, que comienza a arrugarse, parece tenso. Su respiración está un poco agitada, como si acabara de subir las escaleras corriendo. Alejandro se vuelve bruscamente, mirando a Pilar con furia por haber interrumpido su momento crucial. ¿Qué pasa, Pilar? ¿No ves que estamos ocupados? Ya te dije que no nos molestaras esta noche, le grita sin miramientos. Pilar baja un poco la cabeza, pero sus ojos se desvían hacia la tarta en la mano de Alejandro. Señora, solo quería asegurarme de si la señora necesitaba agua caliente para el baño. Vi que el coche del señor acababa de llegar, así que pensé que la señora aún no se había preparado. No es necesario. Vete abajo, la despide Alejandro mientras vuelve a mirarme. Venga, Valentina. Ignórala. Abre la boca. Sin embargo, en lugar de irse, Pilar entra en la habitación. Sus pasos son rápidos y firmes, muy inusuales para una mujer de 50 y tantos años. Vaya, qué buena pinta tiene esa tarta, señor, exclama Pilar. Su tono de voz es exagerado, como si estuviera muy hambrienta. Se para justo entre Alejandro y yo. La señora no puede comer dulces por la noche. Señor. Antes se quejó de dolor de estómago. Sería una pena tirarla o guardarla. Luego el sabor cambia. Antes de que Alejandro o yo pudiéramos reaccionar, la mano arrugada de Pilar se mueve con una velocidad sorprendente. Le arrebata el platito y el tenedor de la mano a Alejandro. Déjeme que me la termine yo, señor. Aún no he cenado. Me rugen las tripas desde hace un rato, dice Pilar con una amplia sonrisa que parece extraña. Sin perder un segundo, Pilar se mete el gran trozo de tarta en la boca, lo mastica rápidamente y lo traga en 2 bocados bruscos. El tiempo pareció detenerse. Alejandro está petrificado, con los ojos desorbitados,
y el rostro pálido como si acabara de ver un fantasma. Mira el plato vacío en la mano de Pilar con la boca entreabierta. «¿Qué has hecho, vieja loca?», grita Alejandro. Su voz es aguda, llena de un pánico que no puede ocultar. Agarra a Pilar por los hombros bruscamente, sacudiendo su cuerpo. «¡Escúpelo! Vomítalo ahora mismo». «Vomítalo». Doy un respingo y retrocedo un paso hasta que mi espalda choca con el tocador. Si fuera solo una tarta normal, mi marido podría enfadarse por la Parece muerto de miedo. Tos. Tos. Pilar de repente tose con fuerza. El platito y el tenedor que tiene en la mano caen al suelo con un ruido metálico, rompiéndose en varios pedazos. Pilar se agarra el cuello con ambas manos. Sus ojos se abren de par en par mirando al techo. «Sé, señor. Me arde la garganta. Me arde». Se queja, con voz ahogada. «¡Pilar!», grito. Por reflejo me lanzo para sujetar su cuerpo, que empieza a tambalearse. Pero antes de que pueda tocarla, el cuerpo de Pilar se desploma sobre la alfombra. Sus músculos se tensan violentamente, sus piernas patean el aire, sus manos se arañan el pecho. Sufre una convulsión terriblemente espantosa. Y lo que más me hiela la sangre es que una espuma blanca empieza a salir de entre los labios de Pilar. La espuma fluye abundantemente, mojando sus mejillas y su barbilla. Un extraño ronquido sale de su garganta, como si se estuviera ahogando en tierra firme. «Dios mío, Pilar, aguanta». Me arrodillo a su lado, sosteniendo su mano, que se siente fría y rígida. Las lágrimas de pánico brotan automáticamente de mis ojos. Miro a Alejandro, que sigue de pie, petrificado. «Alejandro, haz algo. Llama a una ambulancia. Está envenenada, Alejandro. Llama a un médico». Pero Alejandro no se mueve. Mira el cuerpo convulso de Pilar con una mezcla de horror y rabia. Se frota la cara bruscamente y maldice en voz baja. Pero lo oigo claramente. «Maldita sea. El plan se ha ido al traste». ¿Por qué se lo ha comido esta vieja? Lo miro con incredulidad. Ni siquiera intenta ocultar su crimen delante de mí ahora. Su máscara se ha roto por completo. «Alejandro, ¿a qué esperas? Ayúdala», grito con todas mis fuerzas, dejando que la ira y el miedo se apoderen de mi voz. Alejandro se sobresalta, como si acabara de darse cuenta de que yo todavía estaba en la habitación. Aparta la mirada, evitando mis ojos. «Sí, la ambulancia. Tengo que llamar a una ambulancia o a un médico. Nuestro médico de familia dice», tartamudeando. Su pánico suena muy forzado ahora. «Rápido, Valentina. Voy a por el coche. Iré a buscar al doctor Salas. Su clínica está cerca de aquí. Tú espera aquí. No hagas nada». Sin esperar mi respuesta, Alejandro se da la vuelta y sale corriendo de la habitación. Sus pasos suenan apresurados bajando las escaleras. «Alejandro, no me dejes sola aquí», grito. Pero no me hace caso. Oigo el portazo de la puerta principal de abajo. Luego, el rugido de un motor de coche que arranca apresuradamente, el chirrido de los neumáticos contra el asfalto, y el sonido del coche alejándose de nuestra casa. Vuelvo a mirar a Pilar, que sigue tendida en el suelo. Sus convulsiones disminuyen lentamente, pero la espuma en su boca sigue ahí. Busco frenéticamente mi móvil en la cama para llamar a la policía. Pero justo cuando me levanto, oigo un fuerte clic desde la puerta principal de abajo, seguido de un clic mecánico de la cerradura inteligente de la puerta de mi habitación. Me quedo helada. Corro hacia la puerta de la habitación. Giro el pomo con fuerza. Cerrada. Pulso el botón de desbloqueo, pero el indicador luminoso parpadea en rojo, señal de que el acceso ha sido bloqueado a la fuerza desde la aplicación principal en el móvil de Alejandro. Empujo la puerta con el hombro, pero la sólida puerta de madera no se mueve. Me ha encerrado. Alejandro ha cerrado la casa desde fuera y ha bloqueado la puerta de esta habitación digitalmente. Estamos atrapadas. En cuanto me doy cuenta de la amarga realidad, entiendo que Alejandro no fue a buscar ayuda médica. Se fue para escapar, o quizás para contactar a sus cómplices y pensar en un nuevo plan para deshacerse del cuerpo de Pilar sin levantar sospechas. Me ha dejado aquí con mi asistenta, a la que cree casi muerta. Tiene contactos, tiene dinero y acaba de atraparme en una habitación cerrada. Me apoyo en la puerta, deslizándome hasta el suelo mientras me cubro la cara. Las lágrimas finalmente se derraman. Esto es una pesadilla. Pilar sacrificó su vida para salvarme, pero ahora ambas estamos perdidas. Señora, un susurro ronco me sobresalta.
Levanto la cara y miro hacia el centro de la habitación con los ojos muy abiertos. El cuerpo que antes yacía rígido, ahora se mueve lentamente. Pilar se limpia la espuma de la boca con el dorso de la manga de su bata. Tose un poco y luego lentamente se sienta erguida sobre la alfombra. Sus ojos, que antes estaban desorbitados, ahora me miran con agudeza, conscientes y vivos. Pilar murmuró, incrédula. ¿Estoy alucinando? Pilar escupe en el plato roto del suelo, expulsando algo con forma de delgada esquirla de goma de su boca. Hace una mueca mientras se limpia el resto del líquido blanco y pegajoso de la barbilla. Perdone, señora. Por el susto que le he dado, dice Pilar en voz baja. Su voz ha vuelto a la normalidad, sin el tono ahogado. Mete la mano en el bolsillo de su bata y saca un objeto pequeño y aplastado. Son cápsulas de jabón para efectos teatrales. Las encontré en una caja de mi difunto marido cuando limpiaba el trastero. Él solía ayudar con el atrezo en el teatro. Mi boca se abre de par en par, incapaz de procesar lo que estoy viendo. Pilar. Tú. No te envenenaste con la tarta. Pilar esboza una sonrisa amarga. La tarta sí tenía algo, señora. Pero escupí la parte que tocó mi mano cuando fingí toser. No lo vio porque me tapé la boca. Solo tragué un poco de la parte de abajo. La que estaba limpia. Pero, ¿por qué? ¿Cómo sabías que algo andaba mal con esa tarta? Me arrastro hacia ella, agarrando sus hombros temblorosos. El rostro envejecido de Pilar se vuelve muy serio. Señora, mi difunto hijo me enseñó un poco sobre cómo grabar con el móvil. Esta tarde, cuando el Alejandro se estaba duchando, vi su móvil en la mesa del salón. La pantalla no estaba bloqueada. ¡Qué raro! En secreto, pulsé el botón de grabar voz. Grabé su conversación telefónica con una mujer. Pilar me mira directamente a los ojos. Una mirada de compasión y advertencia. Señora, Alejandro y esa mujer planeaban hacerla dormir profundamente esta noche con esa tarta. Alejandro dijo que necesitaba su huella dactilar y su escáner facial para transferir los activos de la empresa esta misma noche a una nueva cuenta. Señora, tiene que creerme. No tenemos mucho tiempo. Alejandro es el diablo, señora. El aire en la habitación se siente cada vez más frío. La verdad que acabo de escuchar me golpea el pecho una y otra vez. Alejandro no estaba intentando matarme directamente esta noche. Quería robarme mientras estaba en coma. Su plan era mucho más retorcido de lo que yo o Beatriz habíamos imaginado. Miro alrededor de la habitación cerrada. Mi miedo se evapora lentamente, reemplazado por las brasas de la ira que comienzan a arder en mi pecho. Si Alejandro cree que puede engañarme y robar todo lo que pertenece a mi familia, se equivoca. El juego acaba de empezar. ¿Y esta noche? Me niego a ser la víctima. El aire en la habitación cerrada parecía agotarse, pero mi mente nunca había estado tan clara. Toda la tristeza, la confusión y el miedo que me habían atenazado el pecho se disiparon sin dejar rastro, reemplazados por algo mucho más oscuro y frío. Una furia absoluta. El hombre al que durante 5 años había llamado marido. El hombre que dormía en la misma cama que yo. Había planeado mi destrucción con tanto esmero. Miro a Pilar, que ahora está sentada apoyada en el pie de la cama. Su rostro envejecido parece pálido, y el sudor le moja la frente. Aunque no tragó la parte de la tarta que contenía el veneno principal, parece débil. Pilar, ¿estás bien? ¿Te duele el estómago? Pregunto preocupada, arrodillándome frente a ella y limpiándole el sudor de la frente. Pilar fuerza una leve sonrisa. Solo un poco de náuseas, señora. Quizás por el susto y el efecto de la medicina que rozó mi lengua. Pero todavía estoy fuerte. Tenemos que salir de esta habitación. Alejandro cerró la puerta digitalmente desde su móvil. No puedo hackearla, digo, levantándome. Miro a mi alrededor en busca de una salida alternativa. Mis ojos se posan en la puerta corredera de cristal que da al balcón. El balcón de mi habitación está conectado con el tejadillo del primer piso, que se extiende hasta la ventana de la habitación de invitados de al lado. La puerta de esa habitación usa una llave manual, y sé que nunca se cierra con llave desde dentro. Pilar, espera aquí. Abriré el camino, digo con firmeza. Me dirijo a la mesa de la esquina y levanto una pesada lámpara de latón macizo. Desconecto el cable bruscamente. Luego, cojo una manta gruesa de la cama. Me acerco a la puerta de cristal del balcón. Extiendo la manta para cubrir la superficie, y luego balanceo la base de la lámpara con todas mis fuerzas contra el cristal. Crack.
El sonido del cristal rompiéndose es amortiguado por el grosor de la manta, pero es suficiente para hacer un gran agujero cerca de la cerradura. Meto la mano a través de los fragmentos de cristal, giro la palanca y deslizo la puerta para abrirla. El frío viento de la noche me golpea la cara. Vamos, Pilar, despacio. Ayudo a Pilar a pasar por encima de los cristales rotos y a salir al balcón. Con cuidado, trepamos por la barandilla baja del balcón, pisamos el sólido tejadillo y caminamos sigilosamente hacia la ventana de la habitación de invitados. Afortunadamente, la ventana no está cerrada con llave. La abro, ayudo a Pilar a entrar y luego la sigo. Finalmente hemos escapado de la trampa de la habitación principal. Bajamos corriendo al primer piso por la escalera de servicio. La casa se siente inquietantemente silenciosa y lúgubre. Al llegar a la cocina, siento a Pilar en una silla del comedor y cojo rápidamente mi móvil del bolsillo del vestido. Solo hay una persona en la que puedo confiar en este momento. Mi mejor amiga desde la universidad y mi abogada personal, Clara. Mis manos todavía tiemblan un poco mientras busco su contacto y me llevo el móvil a la oreja. El teléfono suena 3 veces antes de que la voz firme de Clara responda: «Hola, Valentina. Qué raro que llames a estas horas. ¿Qué pasa? No estarás llorando por tu marido otra vez, ¿verdad?», saluda Clara con un tono relajado pero ligeramente cínico. Nunca le gustó a Alejandro desde el principio. «Clara, escúchame con atención». Mi voz sale en un susurro bajo, pero lleno de énfasis. Alejandro intentó matarme esta noche. O más bien, intentó drogarme con una tarta envenenada para robar mis huellas dactilares y mi escáner facial para transferir todos los activos de la empresa esta misma noche. Pilar se comió la tarta para salvarme. Un largo y pesado silencio al otro lado de la línea antes de que Clara responda con un tono completamente diferente. Frío, agudo y calculador. «¿Dónde estáis ahora? ¿Estás herida? ¿Cómo está Pilar?» «Estamos en la cocina de abajo. He salido de la habitación que Alejandro cerró. No estoy herida». Pilar vomitó la mayor parte de la tarta. «Pero necesita atención médica. Clara, tengo que llamar a la policía ahora. Podemos atrapar a Alejandro cuando vuelva». No corta Clara. Rápida y tajante. «Valentina, no llames a la policía. Todavía no». «¿Por qué?» «Intentó robarme y matarme». «Clara. Escúchame, Valentina. Esto es territorio legal. ¿Qué pruebas tienes? ¿Una tarta?» Alejandro podría darle la vuelta a los hechos fácilmente. Contratará a un abogado caro y dirá que la tarta la compró en una tienda, que no sabía que contenía veneno. Acusará a un rival de negocios o a la pastelería. Y en cuanto a los activos, aún no ha transferido nada, ¿verdad? A los ojos de la policía, no se ha cometido ningún delito financiero. Si denuncias ahora, Alejandro solo será un testigo, no un sospechoso. Me muerdo el labio inferior con fuerza. Maldita sea. Clara tiene razón. Mi marido es un hombre astuto. Seguramente ya ha pensado en las lagunas legales si su plan fallaba. Denunciarlo ahora solo le daría la oportunidad de zafarse, borrar sus huellas y planear algo peor en el futuro. Entonces, ¿qué hago, Clara? Alejandro volverá pronto. Dijo que iba a buscar un médico, pero estoy segura de que está contactando a sus cómplices. Digo, frustrada. Tenemos que jugar su juego. La voz de Clara suena muy concentrada. Su mente de abogada trabaja a toda velocidad. Primer paso: sacar al testigo clave de su vista sin que sospeche. Pilar tiene que desaparecer esta misma noche. ¿Qué quieres decir? Tengo un médico de confianza. Tiene una pequeña clínica privada muy discreta. Enviaré un coche al callejón de detrás de tu casa ahora mismo para recoger a Pilar y tienes que falsear la narrativa de esta noche, Valentina. Cuando Alejandro vuelva, tienes que actuar como una esposa histérica y traumatizada. Clara toma aire antes de continuar. Le dirás a Alejandro que el estado de Pilar empeoró de repente. Su familia del pueblo estaba casualmente en la ciudad. Y cuando los llamaste presa del pánico, vinieron y se la llevaron porque no confían en los hospitales de la ciudad. Diles que Pilar está en coma profundo y que el médico del pueblo dice que sus posibilidades de sobrevivir son escasas. Mi cerebro comienza a procesar el plan de Clara. ¿Quieres que Alejandro se sienta seguro? Exacto, responde Clara. Si Alejandro cree que Pilar está en coma y la han llevado lejos al pueblo, no se sentirá amenazado. Pensará que su plan de drogarte esta noche simplemente salió mal de forma trágica. Creerá que su secreto está a salvo. Y, lo más importante, continuará con su plan para robarte tu fortuna.
Cuando vuelva a actuar con su confianza renovada, ahí es donde lo atraparemos con pruebas irrefutables. Miro a Pilar. La anciana me asiente lentamente, una señal de que entiende y está de acuerdo con el plan. De acuerdo, digo con firmeza. Envía tu coche ahora, Clara. Por la puerta trasera del garaje que da al callejón. Abriré el candado. Voy para allá ahora mismo con el médico. Aguanta, Valentina. A partir de esta noche, no creas nada de lo que salga de la boca de tu marido. Y nunca comas ni bebas nada que te dé. Lo vamos a destruir. Clic. La llamada se corta. Vuelvo a guardar el móvil en el bolsillo. Me agacho frente a Pilar, agarrando sus manos ásperas y temblorosas. Pilar, lo has oído todo, ¿verdad? Clara te llevará a un lugar seguro. Te cuidarán allí hasta que todo esto termine. Por favor, aguanta. Los ojos de Pilar se llenan de lágrimas. La señora debe tener cuidado. El Alejandro es peligroso. No me importa estar escondida. Siempre que la señora esté a salvo. 20 minutos después, un SUV negro oscuro se detiene sin luces en el estrecho callejón detrás de mi casa. Clara baja del asiento del copiloto. Lleva una chaqueta de cuero negra. Su rostro está tenso. Detrás de ella, un hombre de mediana edad con un maletín médico ayuda a Pilar a subir al coche. Llévala, Clara. Asegúrate de que esté bien, le pido. Abrazando a mi amiga. Estará a salvo conmigo. Mañana por la mañana enviaré a mi hombre de confianza. Un detective privado. Rastrearemos a quién contactó Alejandro esta noche. Ahora, vuelve adentro. Haz que la casa parezca un desastre, como la escena de un pánico. Y Valentina. Clara me mira fijamente a los ojos, infundiéndome valor. Prepárate para la mejor actuación de tu vida. Asiento. El SUV negro se aleja en la oscuridad de la noche, llevándose al único testigo del crimen de Alejandro. Cierro de nuevo la puerta trasera y vuelvo a entrar en la casa. Voy al salón y tiro deliberadamente algunas sillas, y rompo un jarrón cerca de las escaleras para crear la ilusión de caos, como si hubiera habido un gran pánico al mover el cuerpo de Pilar. Luego, vuelvo a subir al segundo piso. Entrando en mi habitación por la puerta de la habitación de invitados que usé para escapar, me siento en un rincón, justo al lado de los cristales rotos de la puerta del balcón. Me revuelvo el pelo a propósito. Me quito parte del maquillaje para parecer desaliñada, y me mancho la palma de la mano con un poco de la mermelada de fresa de la tarta caída, para que parezca una mancha de sangre en la penumbra. 10 minutos después, oigo abrirse la puerta principal. El rugido del motor del coche de Alejandro se oye entrar en el jardín. Respiro hondo. Cierro los ojos por un momento para apagar mi corazón, que una vez amó a ese hombre. Cuando mis párpados se abren de nuevo, ya no queda nada de la Valentina frágil e ingenua. Solo queda una mujer dispuesta a arrastrar a su propio marido al infierno. Los pasos de Alejandro suben corriendo las escaleras. Grita mi nombre. Una voz de pánico que suena tan falsa y repugnante. «Valentina, Valentina, he traído al médico». Llaman a la puerta de la habitación con fuerza. Luego, el pomo gira desde fuera. El espectáculo comienza. Hundo la cara en mis rodillas, dejando que mi cuerpo tiemble violentamente. Y empiezo a llorar histéricamente. La puerta de mi habitación se abre de golpe con tanta fuerza que el pomo golpea la pared. «Valentina, cariño». La voz de Alejandro resuena en la habitación, acompañada de pasos apresurados. Hundo mi rostro aún más entre mis rodillas, dejando que mi cuerpo se estremezca violentamente. No necesito forzar el temblor. Los restos de adrenalina y horror de lo sucedido hace media hora todavía corren por mis venas. Alejandro se arrodilla frente a mí. Sus manos grandes y cálidas agarran mis hombros. «Dios mío, Valentina, estás sangrando», exclama con pánico, al ver la mancha roja de la fresa que me unté deliberadamente en la palma y el brazo, bajo la tenue luz de la lámpara rota. Levanto la cabeza lentamente, mirando directamente a los ojos de mi marido. Si no supiera la verdad esta noche, me habría dejado engañar por la expresión de ansiedad y pánico perfectamente dibujada en su rostro. Parece un marido realmente aterrorizado por perder a su esposa. Un actor extraordinario. Pienso con frialdad. Alejandro. Gimoteo con voz ronca y entrecortada. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente caen a raudales. Esta vez no de miedo, sino de asco. Desde el umbral, un hombre desconocido entra. Lleva un maletín de cuero negro que parece un antiguo maletín de médico. Es delgado. Lleva gafas y viste una camisa pulcra.
¿Es este Salas, el médico falso cómplice de Alejandro? ¿Dónde está su asistente, Alejandro? Déjeme examinarla de inmediato, dice el hombre. Sus ojos recorren la habitación vacía y desordenada. Alejandro se vuelve rápidamente hacia Salas. Y luego me mira a mí. A mí. Sí, Valentina. ¿Dónde está Pilar? El doctor Salas ya está aquí. Tenemos que salvarla. Respiro hondo, fingiendo ahogarme en sollozos. Sé. Se la han llevado, Alejandro. Las cejas de Alejandro se fruncen con fuerza. Veo cómo se le tensa la mandíbula. ¿Llevado? ¿Por quién? ¿A dónde? Su familia. Respondo sollozando, cubriéndome la cara con las manos temblorosas. Cuando te fuiste, empeoró mucho. La espuma en su boca no paraba de salir. Apenas respiraba. Entré en pánico. No sabía qué hacer. Llamé a su sobrino, que trabaja de albañil en una obra cerca del centro. Vinieron en grupo, en una furgoneta. Hago que mi voz suene lo más caótica posible, tejiendo la mentira que había preparado con Clara. Se enfadaron mucho, Alejandro. Vieron los restos de la tarta en el suelo y nos acusaron de darle a Pilar comida en mal estado. No quisieron esperar a la ambulancia ni a tu médico. Dijeron que si su estado era tan grave, no permitirían que muriera sola en la fría habitación de un hospital de la ciudad. Así que se la llevaron a la fuerza a su pueblo esta misma noche, para que pasara sus últimos momentos en casa, rodeada de su familia. Intenté detenerlos, pero me empujaron y caí sobre los trozos de la lámpara. Señalo los fragmentos de la lámpara de mesa y el jarrón que rompí a propósito cerca de las escaleras. Hubo un momento de silencio. Siento un cambio drástico en la tensión de los músculos del brazo de Alejandro, que todavía me sujeta el hombro. Su pánico, que antes parecía tan real, se relaja lentamente. Suelta un largo suspiro, un suspiro de alivio que intenta desesperadamente ocultar. Dios mío, Valentina, ¿estás bien? Alejandro me abraza con fuerza. La gente de pueblo a veces es ignorante y emocional. Han puesto en peligro la vida de Pilar al llevársela así. Pero lo importante es que tú estás a salvo. No te comiste la tarta, ¿verdad? No, Alejandro. Tenía demasiado miedo, susurro en su abrazo. Mis ojos miran fijamente la pared detrás de él. Alejandro se vuelve hacia Salas, que sigue de pie, incómodo, cerca de la puerta. Doctor, parece que su familia se ha llevado a la paciente a la fuerza. Siento haberle molestado a estas horas. Salas carraspea, ajustándose las gafas. Parece confundido, pero se adapta rápidamente a la situación. Ah, ya veo. Es una lástima. Si su estado es tan grave como cuenta la señora, un viaje largo al pueblo podría ser fatal. Pero, ¿qué se le va a hacer? No podemos obligarlos. Si es así, me retiro, Alejandro. Por favor, vigile el estado de la señora. Parece que está en shock. Gracias, doctor. Le llamaré más tarde, responde Alejandro. Salas asiente y sale rápidamente de la habitación. Tras su partida, Alejandro me ayuda a levantarme. Me lleva a la cama y me arropa con una falsa ternura. Me trae un vaso de agua. Me limpia la mancha de mermelada de la mano con una toalla húmeda. Y sigue susurrándome palabras tranquilizadoras. Duerme, cariño. Olvídalo de esta noche. Mañana por la mañana encargaré a alguien de la oficina que localice a la familia de Pilar y les dé una compensación para el tratamiento. Todo saldrá bien, susurra besándome la frente. Cierro los ojos, dejando que la oscuridad oculte el odio que hierve en mi pecho. Sí, Alejandro. Todo saldrá bien. Para mí, no para ti. Al día siguiente Alejandro se va a la oficina bastante tarde, con la excusa de una reunión de emergencia del Consejo de Administración. Pero promete volver pronto para acompañarme. Incluso contrata a una asistenta por horas para limpiar el desastre de la noche anterior y prepararme el almuerzo. Realmente interpreta a la perfección el papel de marido solícito. Exactamente a las 2 de la tarde, mientras la asistenta está ocupada en el lavadero, suena suavemente el timbre. Abro la puerta y me encuentro a un hombre de unos 30 y tantos en el porche. Su aspecto es muy corriente. Camisa de cuadros descolorida, vaqueros y una gorra de béisbol. Podría ser un técnico de cable o un inspector del gas. Sin embargo, sus ojos me miran con una agudeza intimidante. Señora, soy Mateo. La señora Clara me ha enviado, dice con voz baja y tranquila. Abro la puerta de par en par. Entra rápido. Llevo a Mateo a mi despacho insonorizado del segundo piso, asegurándome de cerrar la puerta con llave. Una vez sentados uno frente al otro, Mateo abre su mochila y saca un iPad y una gruesa carpeta de manila, sin rodeos.
Este hombre es un profesional. La señora Clara me contó lo esencial anoche. Esta madrugada me puse a rastrear las comunicaciones de su marido, comienza a explicar Mateo. Sus dedos se deslizan por la pantalla del iPad y me lo acerca. En la pantalla aparecen varias fotos borrosas, pero claras, fotos de Alejandro sentado en una cafetería con poca luz, cogiendo afectuosamente la mano de una joven de pelo corto. La mujer tiene un rostro dulce, pero su maquillaje es llamativo. Se llama Verónica, dice Mateo con voz neutra. Tiene 26 años. Llevan juntos unos 8 meses. Alejandro le alquila un apartamento de lujo en la zona sur de la ciudad. Miro la foto. Extrañamente, no siento el dolor típico de una esposa engañada. Estoy insensible. Esta infidelidad parece una mota de polvo comparada con el hecho de que ese hombre intentó drogarme y robarme. Solo una infidelidad normal. ¿Por qué tendría que intentar drogarme anoche solo para conseguir los activos? Podría haber pedido el divorcio, murmuro. Más para mí misma. Porque esto no es solo una infidelidad, señora, continúa Mateo. Esta vez, abre la carpeta y saca varias hojas que parecen impresiones de una base de datos de un hospital. Esto es una conspiración planeada. Y creo que Verónica no es solo un amante, sino un activo crucial para el plan de su marido. Miro a Mateo con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir? Mateo señala los papeles. Verónica es una ex administrativa de la división de farmacia del Hospital Privado Medisur, uno de los más grandes de la ciudad. Rastreé su historial laboral esta mañana, y adivin qué. Fue despedida de forma improcedente hace exactamente 3 semanas. ¿Por qué la despidieron? Pregunto. Curiosa. Robo de activos médicos de clase 1, responde Mateo. Su voz se vuelve más grave. Logré hablar con una antigua compañera suya, una enfermera veterana llamada Titina. Titina fue el testigo que denunció a Verónica a la dirección. Necesité un pequeño incentivo para que Titina hablara. Pero su información es muy valiosa. Mateo se inclina hacia adelante, mirándome seriamente. Según Titina, Verónica fue sorprendida falsificando documentos de inventario para robar varias ampollas de midazolam en dosis muy altas, mezclado con propofol y algunos relajantes musculares. Mi corazón late con fuerza al oír los nombres de esos fármacos. ¿Qué son esas medicinas, Mateo? Es un cóctel de sedantes que suelen usar los anestesistas antes de una cirugía mayor, señora. No son somníferos que se puedan comprar en una farmacia. El efecto es instantáneo. Si se mezcla con comida o bebida, la persona que lo consume pierde el conocimiento en minutos y puede quedar en un estado de parálisis total, un coma inducido, durante 10 o 12 horas. Mis manos aprietan automáticamente el borde de la mesa de madera. El aire a mi alrededor parece congelarse. La cápsula de espuma de Pilar. La tarta con aroma a fresa. Y Alejandro obligándome a comerla esa noche. Todo se conecta ahora en una imagen completa y aterradora. Eso es lo que había en la tarta de anoche, susurro con horror. Si me hubiera comido esa tarta, no me habría quedado simplemente dormida. Exacto, asiente Mateo, confirmándolo. Habría entrado en coma. No la habrían podido despertar aunque la casa se incendiara. En ese lapso de 12 horas, su marido habría sido libre de hacer cualquier cosa. Usar sus huellas dactilares, escanear su rostro en aplicaciones bancarias, firmar poderes en blanco. Todo sin ninguna resistencia. Y lo que es peor, el cóctel de fármacos que robó Verónica puede causar un fallo cardíaco si la dosis es excesiva o su cuerpo lo rechaza. Si usted muriera por una sobredosis de sedantes, no habría rastro de venenos convencionales en su cuerpo. El médico forense simplemente concluiría que estaba deprimida y tomó demasiados somníferos. Me cubro la boca con la mano, conteniendo las náuseas que de repente me revuelven el estómago. Alejandro no solo quería mi dinero. Planeó un escenario en el que podría robarlo todo esa noche. Y si yo moría en el proceso, sería una ventaja adicional para él. La póliza de seguro de vida de 10 millones de euros. Ahora todo tiene sentido. El doctor Salas. Digo, tartamudeando. Al recordar al hombre con gafas que vino anoche. Alejandro lo trajo aquí con el pretexto de examinar a Pilar. ¿Quién es él en realidad? Estoy rastreando la matrícula de su coche, que fue grabada por una cámara de tráfico, responde Mateo rápidamente. Pero mi suposición es que no es un médico oficial. Lo más probable es que sea un sanitario clandestino contratado por Alejandro para falsificar su certificado de defunción si la dosis de anoche resultaba ser mortal. Me recuesto en la silla, mirando el lujoso techo de mi despacho. Esta casa, la empresa de mi padre, mi vida,
Todo está en juego. Alejandro y su banda lo han planeado todo meticulosamente. Tienen acceso a drogas ilegales, un notario sobornable, un médico falso y una coartada perfecta. ¿Cuál es nuestro próximo paso, señora?, pregunta Mateo, rompiendo el silencio. La señora Clara dijo que quería jugar a largo plazo. La prueba del robo de fármacos de Verónica es fuerte, pero no hay pruebas que conecten esa droga con Alejandro o con la tarta de anoche, ya que Pilar la vomitó y usted limpió el plato, bajó la mirada hacia mis manos. Las manos que temblaban de miedo anoche, ahora se sienten fuertes y firmes. Tienes razón, Mateo. Todavía no tenemos la prueba irrefutable, la prueba definitiva que no puedan negar. Mi voz suena fría como el hielo cuando vuelvo a mirar al detective. Alejandro cree que su plan de anoche falló por un incidente de envenenamiento accidental de Pilar. Lo intentará de nuevo. Es demasiado codicioso para detenerse ahora, especialmente porque su notario ya ha comenzado a tramitar mi seguro de vida. Entonces, ¿qué quiere de mí? Investiga más a fondo, Mateo. Por favor, investiga a Ricardo, el notario que legalizó el poder de mi seguro de vida. Averigua su conexión financiera con Alejandro, ordeno con firmeza. Y una cosa más. Por favor, revisa de nuevo el informe policial sobre el accidente de coche de mis padres hace 3 años. Fallo de frenos en una autopista de montaña. En su día creí que fue un destino trágico. Pero con toda la podredumbre de mi marido que ha salido a la luz hoy, empiezo a dudar de todo en mi vida. Mateo me mira durante un largo rato, como evaluando mi fortaleza mental. Luego, asiente lentamente mientras vuelve a guardar sus archivos en la bolsa. Se necesita mucho valor para cazar en la guarida del león, señora. Le conseguiré toda la información que necesita. Solo asegúrese de seguir pareciendo una presa indefensa a los ojos de su marido. No te preocupes, digo mientras me levanto y lo acompaño a la puerta del despacho. Seré una esposa muy obediente y frágil. Le haré sentir el hombre más poderoso de esta casa, justo antes de derrumbar su mundo. Han pasado 3 días desde la noche del aniversario que casi me cuesta la vida. 3 días en los que he interpretado el papel de una viuda que ha perdido la cabeza. La viuda de su propia asistenta. El escenario que diseñé con Clara funcionó a la perfección. Alejandro cree completamente que Pilar yace en coma en una clínica remota en su pueblo. Incapaz de hablar, de recordar nada, y solo esperando el momento de exhalar su último aliento. Con Pilar fuera de la ecuación, Alejandro vuelve a sentirse en la cima. Cree que su secreto está a salvo. En casa, ha vuelto a ser un marido extremadamente atento. Se toma deliberadamente media jornada de permiso cada día solo para estar conmigo, acariciándome el pelo mientras finjo llorar mirando la habitación vacía de Pilar y dándome de comer. Incluso ha guardado todos los objetos afilados de la casa con la excusa de que teme que mi estado no sea estable. Una táctica clásica de gaslighting. Quiere hacerme sentir que estoy loca y que dependo completamente de él, mientras espera el momento adecuado para ejecutar de nuevo su plan original. Hoy por la tarde el cielo está cubierto de nubes oscuras. Alejandro acaba de despedirse. Dijo que tenía una reunión de emergencia con los accionistas que no podía posponer. Sin embargo, por un mensaje de texto que vi de reojo en la pantalla de su móvil mientras se duchaba esta mañana, sé que no va a la oficina. Va a reunirse con Ricardo, el notario. En cuanto el rugido del motor de Alejandro desaparece al final de la calle, me levanto de la cama. Las lágrimas de cocodrilo que se acumulaban en mis ojos se secan al instante. Corro a la cocina, asegurándome de que la asistenta contratada por Alejandro está ocupada planchando en el cuarto de la colada con la puerta cerrada. La situación es segura. Subo las escaleras hacia el despacho privado de Alejandro en el 2.º piso. Esa habitación siempre está cerrada con una llave manual. Alejandro nunca supo que hace 2 años, mientras él estaba de viaje de negocios, llamé a un cerrajero para que hiciera un duplicado de todas las llaves de la casa, solo por si acaso. Saco una pequeña llave de latón del bolsillo de mi pantalón. Mis manos ya no tiemblan como hace 3 días. Giro la llave lentamente. Se oye un suave clic. La puerta se abre. El despacho de Alejandro huele a madera y a un perfume masculino intenso. Sobre su gran escritorio yace un portátil plateado. Mi marido es muy descuidado, o quizás demasiado arrogante. Se siente tan seguro en esta casa que se atreve a dejar su portátil personal, aunque está en modo de suspensión y protegido con contraseña. Meto la mano en el bolsillo y saco una memoria USB de color negro. Me la envió Mateo esta madrugada a través de un servicio de mensajería disfrazado de repartidor de comida. Me siento en la silla de Alejandro.
Abro la pantalla del portátil y llamo a Mateo en modo de altavoz bajo. Mateo. Estoy frente al portátil, susurro, mirando la pantalla que pide una contraseña. Bien, señora, la voz tranquila de Mateo se oye al otro lado. Él está frente a su propio ordenador, monitorizando a distancia. Conecte la memoria USB negra al puerto izquierdo del portátil. Contiene un programa de bypass que he diseñado. Una vez conectado, pulse la tecla F12 repetidamente hasta que la pantalla parpadee en azul. Sigo las instrucciones de Mateo al pie de la letra. Inserto la memoria, y mis dedos pulsan la tecla F12, con ritmo rápido. La pantalla, que antes mostraba el campo de la contraseña, parpadea de repente. Se convierte en una serie de códigos informáticos blancos sobre fondo negro, y finalmente, vuelve a la normalidad, accediendo directamente al escritorio sin necesidad de contraseña. Funciona, Mateo. He entrado. Digo, con la respiración algo agitada. Mi corazón late con fuerza al darme cuenta de que estoy invadiendo la privacidad del hombre que una vez amé tanto. Ahora tengo acceso remoto al portátil desde aquí. Usted solo observe la pantalla, señora. Yo lo controlaré todo, me instruye Mateo. El cursor en la pantalla se mueve solo. Mateo trabaja muy rápido. Abre el directorio del disco duro. Ignora las carpetas de trabajo habituales. Y busca directamente las carpetas ocultas. Hidden Files. Miro la pantalla sin parpadear, observando cada movimiento del cursor que desvela capa tras capa los secretos de mi marido. Es un hombre ordenado, pero demasiado tacaño para contratar a un profesional que oculte sus huellas financieras. Murmura Mateo al otro lado del teléfono. El cursor abre una carpeta llamada Borradores 2023. Dentro no hay documentos de trabajo, sino copias de movimientos bancarios de un banco privado del que Alejandro nunca me había hablado. Mateo hace clic en el archivo. Entrecierro los ojos para leer la serie de cifras en la pantalla. Cada día 15 de cada mes, durante los últimos 3 años, sin falta, ha habido una transferencia de 5.000 euros, desde la cuenta secreta de Alejandro a una cuenta a nombre de Ricardo S. Ne, el notario del que me habló Beatriz. 5.000 euros cada mes, susurro. Incrédula. Es mucho dinero solo por servicios notariales mensuales. ¿Para qué le paga tanto Alejandro a Ricardo? No son honorarios, señora. Es dinero para comprar su silencio. Una extorsión legalizada en secreto, responde Mateo rápidamente. El cursor se mueve de nuevo. Esta vez abre la carpeta de correos electrónicos archivados que habían sido eliminados de la bandeja de entrada, pero que olvidó borrar permanentemente del sistema. Aparece una captura de pantalla de una conversación de una aplicación de mensajería. Una conversación entre Alejandro y Ricardo. La fecha es de hace 2 meses. Ricardo. Alejandro. La inflación está por las nubes. Mi hijo necesita dinero para la matrícula de medicina. El mes que viene necesito que la cantidad suba a 7.500 euros. Alejandro. Estás loco, Ricardo. Nuestro acuerdo era de 5.000 euros. No me crece el dinero en los árboles. No seas avaricioso, Ricardo. No es avaricia, señor. Es por nuestra seguridad mutua. Si el pago del mes que viene se retrasa o es menor, mi memoria podría recuperarse de repente. Además, él no querrá que ese mecánico se ponga a cantar a la policía sobre quién le ordenó cortar los cables de freno del coche de sus suegros antes de que entraran en la autopista, ¿verdad? Alejandro. Maldito seas. De acuerdo. 7.500 euros. Asegúrate de que ese cabrón de mecánico cierre la boca para siempre, o acabaréis los dos en el mismo agujero. El tiempo a mi alrededor parece detenerse. El despacho de repente se siente sin aire. El ventilador del portátil zumba suavemente, pero en mis oídos suena como el rugido del metal chocando contra el asfalto. El recuerdo que había enterrado con tanto esfuerzo durante los últimos 3 años explota en mi cabeza como una bomba de relojería. Hace 3 años, una noche de lluvia en la morgue del hospital de Segovia. 2 bolsas para cadáveres de color amarillo. El rostro destrozado de mi padre. El cuerpo frío y pálido de mi madre. La voz del agente de la Guardia Civil leyendo el informe. Fallo total de frenos en una bajada pronunciada. Iban a alta velocidad. El coche chocó contra la barrera de la autopista y cayó por un barranco. Un trágico accidente debido a un fallo técnico. Y en medio de mis sollozos que rompían el silencio de esa noche, Alejandro me abrazó con fuerza. Ese hombre lloró conmigo. Me acarició el pelo, me besó la frente y susurró.
Estoy aquí, Valentina. Todavía me tienes a mí. Te cuidaré para siempre. Me falta el aliento. Mis manos, sin darme cuenta, aprietan el borde del escritorio hasta que mis nudillos se ponen blancos. El dolor que me golpea el pecho ya no es solo el de un corazón roto por la traición. Es un dolor que desgarra mi cordura, que me destroza el alma desde dentro. ¿Señora? ¿Señora? ¿Sigue ahí? La voz de Mateo me llama desde el móvil. Suena preocupado al ver el historial de la conversación. Los mató, mi voz sale en un susurro ronco y tembloroso. Alejandro, mi marido, mató a mis padres. Las lágrimas no brotan de mis ojos. Están demasiado secos, demasiado calientes por la ira que arde dentro de mí. Alejandro y Ricardo pagaron a un mecánico para que saboteara los frenos del coche de mis padres mientras descansaban en un área de servicio antes de entrar en la empinada autopista de montaña. Planearon el asesinato con tanto cuidado para que pareciera un accidente. El objetivo era claro. Como hija única, me convertí inmediatamente en la heredera de todos los activos de la empresa de mi padre, valorados en cientos de millones. Y como estábamos casados sin separación de bienes, legalmente, Alejandro tenía un gran control sobre esos activos como mi marido. Me abrazó mientras yo lloraba por los cadáveres de mis padres, mientras que en su cabeza estaba calculando cuánta fortuna acababa de ganar. Señora, escúcheme. El tono de voz de Mateo se vuelve muy firme y urgente. Esto ya no es un caso de fraude o infidelidad. Su marido es un asesino premeditado. Esta prueba del chat es fuerte. Pero legalmente, en un juicio penal, una captura de pantalla digital puede ser fácilmente desestimada como una edición, si no tenemos un testigo vivo, el mecánico, o una confesión directa de Alejandro. Debemos ser muy cuidadosos. Miro la pantalla del portátil una vez más, leyendo la frase, cortar los cables de freno del coche de sus suegros una y otra vez hasta que esas palabras se graban permanentemente en mi mente. Las náuseas y la debilidad que me habían envuelto durante 3 días se desvanecen sin dejar rastro. Mi dolor por este matrimonio destruido se evapora por completo. La Valentina frágil, que aún esperaba que su marido pudiera cambiar, acaba de morir en esta habitación. Lo que queda ahora es solo una hija que exige justicia. Saca la memoria USB, Mateo. Borra tus huellas de este portátil. Devuélvelo al modo de suspensión como estaba, ordeno. Mi voz ahora sin temblor, tan fría y afilada como una cuchilla de afeitar. Sí, señora. Ya está seguro. ¿Qué va a hacer ahora? Saco la memoria USB negra. Cierro la pantalla del portátil lentamente y me pongo de pie. Miro alrededor del despacho de mi marido con un asco que no puedo ocultar. Voy a llamar a Daniel, respondo rotundamente. El inspector de policía que sospechó del informe forense del coche de mis padres, pero le faltaban pruebas. Sí. En su día me enfadé con él por sugerir que el accidente no fue una coincidencia. Defendí a mi marido. Fui una estúpida, digo mientras salgo del despacho, cerrando la puerta con cuidado, como si nadie hubiera entrado. Llámalo, Mateo. Organiza una reunión secreta esta misma noche en un lugar seguro. Trae todas las pruebas que has conseguido hoy. No solo vamos a pedir el divorcio a este cabrón. Bajo las escaleras de mi casa, con paso firme, haremos que Alejandro se pudre en la cárcel por su propia mano. Quiero que sienta lo que es perder todo por lo que luchó con la sangre de mi familia. Vamos a prepararle el escenario. Una llovizna fina moja la ventana de mi habitación esa noche, creando patrones de gotas que se deslizan como lágrimas. Pero ya no hay lágrimas en mi rostro. Estoy de pie frente al espejo, abrochándome un abrigo largo de color marrón que cubre mi ropa informal. A través del reflejo miro a mi marido, que está apoyado en el umbral. Alejandro tiene los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro muestra una expresión de preocupación muy convincente. ¿Seguro que no quieres que te lleve, cariño? La carretera está resbaladiza. O deja que Clara venga aquí. Me doy la vuelta para enfrentarlo, forzando una leve sonrisa que parece frágil. No pasa nada, Alejandro. Cogeré mi coche. Solo. Necesito salir de esta casa esta noche. Cada vez que cierro los ojos en esta habitación, vuelvo a ver a Pilar convulsionando con espuma en la boca. Me siento ahogada. Pasar una noche en el apartamento de Clara quizás me calme los nervios. Alejandro suspira profundamente. Se acerca y me besa. Bueno, si eso te hace sentir mejor, susurra Alejandro. Dale recuerdos a Clara. Recuerda, no pienses demasiado en lo que pasó. Concéntrate en tu recuperación. Mañana por la mañana ordenaré que limpien esta habitación a fondo para que estés cómoda cuando vuelvas. Gracias, Alejandro.
Eres un marido muy comprensivo, respondo con tono ronco. Por supuesto que me deja ir. A sus ojos, estoy en mi punto más bajo. Una viuda huérfana que empieza a perder la cordura por el trauma. Al dejarme refugiarme en casa de mi amiga, siente que su control sobre mi psique es aún más fuerte. Además, mi ausencia esta noche le da un espacio libre en casa para planificar su próximo movimiento con sus cómplices. Salgo de casa, subo a mi coche y me adentro en la lluvia de la ciudad. Mi mirada está fija al frente. Mis manos agarran el volante con firmeza y calma. La Valentina llorona ha muerto. Esta noche, tejeré la red para atrapar al asesino. 30 minutos después, llego al piso 15 de un lujoso edificio de apartamentos en el centro de la ciudad. Llamo a la puerta número 1504. Poco después, la puerta se abre. Clara está allí con el rostro tenso. Me mete dentro rápidamente y cierra la puerta con llave. El salón del apartamento de Clara se siente frío y rígido. Las gruesas cortinas están corridas, cubriendo las ventanas. En el sofá del salón hay 2 hombres esperándome. Uno es Mateo, mi detective privado, que está ocupado con su portátil. El otro es un hombre al que he evitado durante los últimos 3 años. Se levanta cuando entro. Tiene unos 40 y tantos años. Lleva una chaqueta de cuero gastada, su pelo empieza a encanecer por los lados, y sus ojos son tan agudos como los de un halcón. Inspector Daniel, de la policía. Señora, saluda a Daniel con su voz grave de barítono. Me mira sin expresión. Mucho tiempo sin vernos. La última vez que nos vimos fue en la morgue. Me amenazó con demandarme por difamación porque me atreví a sugerir que el accidente de sus padres fue un sabotaje. Trago saliva, sintiendo una bofetada de culpa abrumadora. Fui una estúpida, inspector Daniel. Usted tenía razón. Y yo me equivoqué. Mi marido. Él es el culpable. He venido esta noche para disculparme y pedir su ayuda. Daniel suspira profundamente. La dureza de su rostro se suaviza un poco. Señala el sofá. Siéntese. Mateo ya me lo ha contado todo y me ha mostrado las pruebas de la conversación del portátil de esta tarde. No tiene por qué disculparse. Manipular a las víctimas es la principal habilidad de un psicópata. Centrémonos en cómo vamos a encerrarlo. Me siento frente a Daniel mientras Clara se sienta a mi lado, apretándome la mano para darme apoyo. Mateo gira la pantalla de su portátil hacia nosotros, mostrando la foto del chat entre Alejandro y Ricardo. El notario. Esta es la prueba, digo con firmeza. Alejandro ordenó a un mecánico que saboteara los frenos del coche de mi padre. Ricardo se encargó de comprar su silencio. Daniel se inclina hacia adelante, observando la pantalla con atención, y luego se recuesta con una expresión sombría. Este es un hallazgo extraordinario, señora. Pero tengo que ser franco desde el punto de vista legal. Esta prueba es muy débil si se lleva a un juicio penal. ¿Débil? Es una confesión por escrito, protesta Clara, indignada. Como abogada civil, lo sabe, pero su instinto de defender a su amiga es más fuerte. Es una captura de pantalla de una aplicación de mensajería obtenida ilegalmente. Responde Daniel con calma, pero de forma contundente. El abogado de Alejandro descartará fácilmente esta prueba. Afirmarán que el portátil fue hackeado y que la conversación fue editada o plantada por el hacker. Sin el teléfono físico de Ricardo o Alejandro para un análisis forense por parte del equipo de ciberdelincuencia de la policía, este chat no es válido. Entonces, ¿qué hay del mecánico? Pregunto esperanzada. ¿Podemos buscarlo? Ricardo dijo que pedía más dinero a menudo. Daniel niega con la cabeza. Mateo y yo hemos cruzado datos policiales esta tarde, basándonos en la información del chat. Había un mecánico de la zona de Segovia que solía frecuentar el área de servicio donde sus padres descansaron. Se llamaba Pepe. Pepe fue encontrado ahogado en un embalse local hace 8 meses. El caso se cerró como un accidente por embriaguez. Me quedo sin aliento. Mi cuerpo de repente se siente helado. ¿Accidente? ¿O silenciado? Silenciado, responde Mateo desde detrás de su ordenador. La fecha de la muerte de Pepe coincide con la semana en que Alejandro transfirió los 7.500 euros a Ricardo. Alejandro le pagó a Ricardo para que se deshiciera del mecánico y su secreto quedara enterrado para siempre. Un silencio sobrecogedor llena el salón. La magnitud de los crímenes de mi marido es mucho más aterradora que un simple robo. No duda en quitar la vida a cualquiera que se interponga en su camino. Entonces, ¿quiere decir que no podemos hacer nada? Le pregunto a Daniel. Mi voz no tiembla por la desesperación, sino por una ira que se endurece cada vez más.
Mató a 3 personas, mis padres y ese mecánico. Intentó matarme a mí y a mi asistenta. ¿Y se va a salir con la suya? No he dicho que se vaya a salir con la suya. Señora Daniel me mira a los ojos con una intensidad ardiente. Digo que sus crímenes pasados son demasiado limpios para ser probados ahora. Si lo arrestamos mañana con cargos de asesinato premeditado de hace 3 años, saldrá bajo fianza en una semana y huirá al extranjero con el dinero de su empresa. Entonces, ¿cuál es su plan, inspector? Pregunto. Impaciente. Ignoramos el pasado y nos centramos en el futuro, dice Daniel, levantándose de su asiento y caminando lentamente de un lado a otro. Alejandro no consiguió envenenarla esa noche por culpa de Pilar. Según la psicología criminal, un delincuente codicioso y que se siente presionado por el tiempo no se rendirá. Su notario ya ha procesado el seguro y los documentos de transferencia de activos deben estar en sus manos. Necesita deshacerse de usted lo antes posible. Volverá a intentar matarla. Daniel me mira directamente. La única forma de que Alejandro sea condenado a cadena perpetua, sin lagunas legales, es mediante una operación encubierta. Dejaremos que lleve a cabo su intento de asesinato. Instalaremos cámaras y micrófonos ocultos de alta resolución conectados directamente a los servidores de la policía en todos los rincones de su casa. Grabaremos su acción, su intención y su confesión en el lugar de los hechos. Cuando cometa su crimen, será cuando yo y mi equipo derribaremos la puerta. Clara se levanta de un salto. Eso es una locura. Quiere usar a mi cliente, a mi mejor amiga, como cebo vivo para un asesino en serie. ¿Y si llegan tarde? ¿Y si la droga funciona más rápido? Es la única manera. Abogada, responde Daniel, no menos tajante. Si no lo provocamos con los documentos y su veneno, seguirá jugando sobre seguro. Y quizás contrate a otro sicario, que no podamos rastrear hasta él. Estoy de acuerdo. Esas 3 palabras mías detienen de repente su debate. Clara se vuelve hacia mí con una mirada de incredulidad. Mateo deja de teclear. Valentina, no puedes ser tan imprudente, me previene Clara, agarrándome el hombro. Esto no es una película. Te juegas la vida de verdad. Aparto suavemente la mano de Clara y me pongo de pie frente a Daniel. Seré su cebo. Dejaré que Alejandro y sus cómplices me ejecuten en mi propia casa. La casa que se construyó con el sudor de mi padre. Señora, debe entender los riesgos, advierte Daniel. Aunque puedo ver un destello de admiración en sus ojos, probablemente usará a su médico falso, ese Salas, para inyectarle o forzarla a tomar un sedante de alta dosis como planeó la otra noche. Si ese veneno entra en su cuerpo, el riesgo es fatal. Entonces asegúrese de que la droga no me haga efecto. Respondo con frialdad. Usted es policía. Seguro que tiene alguna forma. Daniel se queda en silencio por un momento, intercambiando una mirada con Mateo. Luego, asiente lentamente. Hay un truco que suelen usar los agentes encubiertos de la unidad de narcóticos cuando se ven obligados a tomar drogas, explica Daniel. Mañana por la mañana le proporcionaré unas cápsulas especiales, un relajante muscular de dosis muy baja, y segura que solo la hará parecer débil e indefensa. Tendrá que tomarla justo antes de que lleguen. Cuando el médico falso la obligue a tomar su píldora venenosa, tendrá que esconderla bajo la lengua, fingir que la traga, y luego deshacerse de ella discretamente. Este truco requiere una calma absoluta. Si entra en pánico, está muerta. No entraré en pánico, respondo sin la menor duda. ¿Qué más tengo que hacer? Vuelva a casa mañana por la mañana. Actúe más destrozada que nunca. Haga que Alejandro sienta que ha renunciado a la vida. Cuando salga de compras o por cualquier otra excusa pasado mañana, Mateo entrará disfrazado de técnico de Internet e instalará todos los dispositivos de escucha en su casa, explica Daniel, reconstruyendo las piezas del plan en su cabeza. Dejaremos que las ratas entren en la trampa, bailen sobre sus documentos falsos, y, cuando se sientan más poderosas, las destruiremos. Miro mi reflejo en el oscuro cristal de la ventana del apartamento. La sombra de una mujer que una vez fue ingenua y llena de amor ha desaparecido. Asiento con firmeza. De acuerdo, que empiece la función. No puedo esperar a ver la cara de mi marido cuando se dé cuenta de que su presa es en realidad la cazadora. Entro en mi propia casa a la mañana siguiente sintiéndome como una prisionera que regresa voluntariamente a su celda de ejecución. El aire dentro de la casa se siente diferente ahora. El aroma del ambientador de lavanda que solía ser relajante ahora huele a formol en una morgue. Cada rincón de esta casa irradia un aura de muerte.
el lugar donde el hombre que mató a mis padres tejió sus redes criminales con tanto esmero. Alejandro me recibe en el umbral. Lleva una camisa blanca informal con las mangas arremangadas hasta el codo, proyectando la imagen de un marido que se toma un largo permiso para cuidar de su esposa enferma. Cuando me abraza, tengo que contener la respiración y apretar los puños con fuerza para no empujarlo o arañarle la cara. Su contacto me revuelve el estómago de asco. «Te ves muy pálida», cariño, susurra Alejandro, acariciándome la espalda con una ternura nauseabunda. «Clara dice que has estado llorando toda la noche en su apartamento. Y no has querido comer nada. No puedes seguir así, Valentina. Lo de Pilar fue una pura desgracia. No te tortures». Me libero de su abrazo con un movimiento lento, bajando la cabeza para que el pelo me cubra la cara. Miro al suelo, con una expresión vacía y una mirada muerta. «Estoy cansada», Alejandro murmuró con una voz ronca que fuerzo, como si me hubiera quedado sin fuerzas para vivir. «Quiero ir a mi habitación. No quiero hablar con nadie». Alejandro suspira con preocupación. Luego, mete la mano en el bolsillo de mi abrigo y saca mi móvil con un gesto que parece natural, pero que es forzado. Levanto la vista y lo miro con una débil mirada interrogante. «Deja que guarde tu móvil por un tiempo, ¿vale?», dice Alejandro con una sonrisa compasiva. «Estás pasando por un trauma severo. Ver las redes sociales, leer mensajes de la gente o ver fotos antiguas de Pilar solo empeorará tu estado mental. Necesitas una desintoxicación digital. Descanso total. Si hay algo importante, pueden contactarme a mí. Sé exactamente lo que está haciendo. Es una táctica de aislamiento. Corta mi comunicación con el mundo exterior para que, si me pasa algo en esta casa, no pueda contactar a nadie. Él tiene el control total. Si esto hubiera ocurrido hace 3 días, probablemente habría luchado y le habría arrebatado el móvil. Pero hoy sé que esto es parte del plan que debo seguir. Simplemente asiento débilmente, como si me hubiera rendido a todo. «Como quieras, Alejandro. Me duele mucho la cabeza». Buena chica, elogia en voz baja, dándome una palmadita en la cabeza como un amo a su mascota. «Duerme. Te prepararé un caldo caliente». Durante todo ese día y el siguiente, interpreto el papel de un cadáver viviente. Me paso horas tumbada en la cama, mirando fijamente el techo. Si Alejandro entra para traerme comida, como unos sorbos, y luego lo vomito en el lavabo delante de él, asegurándome de que vea lo débil y destrozada que estoy físicamente. Dejo de ducharme. Dejo que mi pelo se vuelva graso y enredado. Llevo un pijama viejo y grande. Cada noche, mientras Alejandro duerme a mi lado, tengo que luchar contra el impulso de deslizarme a la cocina, coger un cuchillo de carne y clavárselo en el corazón. El recuerdo de los cuerpos destrozados de mis padres en el barranco de la sierra no deja de dar vueltas en mi cabeza como una cinta rota. Cada vez que oigo el suave ronquido de mi marido. La paciencia es el tormento más doloroso, pero lo soporto para poder verlo destruido legalmente. Al tercer día, Alejandro me informa de que tiene que ir a la oficina durante unas horas para firmar unos documentos urgentes que no pueden esperar. «Solo será un momento, cariño. Nuestra asistenta por horas está enferma, así que estarás sola en casa. Cierra la puerta con llave desde dentro. No le abras a nadie hasta que yo vuelva», me dice antes de besarme la frente y marcharse. En cuanto su SUV sale por la puerta y desaparece en la curva, mis ojos, que hasta entonces habían estado apagados, se encienden con una agudeza repentina. Salto de la cama y corro hacia la ventana para asegurarme de que todo está despejado. 10 minutos después, una furgoneta con el logotipo de una conocida compañía de internet por cable se detiene frente a mi casa. Un hombre con uniforme de técnico azul, con gorra, mascarilla, una escalera plegable y una gran caja de herramientas, baja de la furgoneta. Llama al timbre de la verja. Corro escaleras abajo y abro la puerta. «Es Mateo. Entra rápido», le digo en voz baja, tirando de su brazo hacia adentro y cerrando la puerta principal de nuevo. Mateo se quita la mascarilla. Su rostro está cubierto de sudor por la tensión. Sin perder tiempo, abre su gran caja de herramientas. Dentro no hay cables de fibra óptica, sino equipos de escucha de grado militar de la policía. El inspector Daniel y su equipo ya están en espera en una furgoneta de mandos sin distintivos aparcada al final de la calle, informa Mateo, mientras saca rápidamente varios objetos del tamaño de un botón. «Tenemos como máximo 1 hora y media antes de que vuelva su marido. Tengo que instalar esto en puntos cruciales. Instálalos en el salón, en el despacho del segundo piso
Y en la habitación principal, le indico rápidamente. Ahí es donde Alejandro pasa más tiempo. Y estoy segura de que ejecutará su plan en una de esas habitaciones. Mateo asiente. Se mueve con la destreza de un verdadero profesional. En el salón, descuelga el gran reloj de pared antiguo. Desmonta el mecanismo trasero e instala una cámara estenopeica inalámbrica, cuya lente se oculta exactamente en el número 12. También pega un micrófono transmisor del tamaño de un grano de arroz debajo de la mesa de centro de cristal. Luego subimos al segundo piso. En el despacho de Alejandro, Mateo esconde una cámara en la rejilla de ventilación del aire acondicionado. Finalmente, en mi habitación, reemplaza el detector de humo del techo por uno idéntico modificado con una cámara de infrarrojos. Todas estas cámaras tienen visión nocturna y micrófonos integrados que funcionan 24/7, conectados directamente al servidor del inspector Daniel a través de una red móvil encriptada. Incluso si su marido apaga el wifi o la electricidad, estos dispositivos tienen baterías autónomas que duran una semana, explica Mateo mientras limpia el polvo de sus zapatos para no dejar rastro. Una vez instalados todos los dispositivos, Mateo saca de su bolsillo un pequeño estuche de metal plateado. Me lo entrega. Esto es del inspector Daniel, dice Mateo con una voz que de repente se vuelve muy grave y seria. Abro el estuche. Dentro hay 2 píldoras en cápsula de color blanco liso, sin marca ni código de producción. Escúcheme con atención, señora. Esto es crucial, Mateo. Me mira fijamente a los ojos, asegurándose de que estoy totalmente concentrada. Esta píldora es un relajante muscular de una dosis muy específica. Cuando sepa que su marido y su médico falso van a obligarla a tomar su píldora venenosa, debe encontrar un momento para ir al baño o a un lugar oculto y tomar una de estas píldoras de Daniel primero. Espere unos 10 minutos. ¿Y qué pasará entonces?, preguntó, agarrando el estuche con fuerza. Su cuerpo comenzará a sentirse muy pesado. Su ritmo cardíaco se ralentizará. Su visión se volverá un poco borrosa y los músculos de sus extremidades se relajarán por completo. Parecerá que está a punto de desmayarse o bajo los efectos de un sedante fuerte, explica Mateo. Y cuando vengan a obligarme a tomar su píldora, la esconderé bajo la lengua, le interrumpo, recordando las instrucciones de Daniel en el apartamento de Clara. Finjo tragarla con agua. Luego la tiro discretamente cuando finjo caerme o toser. Exacto, asiente Mateo. El médico falso seguramente le tomará el pulso y le mirará las pupilas para asegurarse de que la droga está funcionando. Si no toma la píldora de Daniel, su ritmo cardíaco acelerado por el pánico delatará su farsa. El médico sabrá que todavía está plenamente consciente. La píldora de Daniel le proporcionará los síntomas médicos falsos para que supere el examen físico. Asiento. Comprendiendo. El plan tiene un riesgo muy alto. Un paso en falso. Un segundo de retraso en deshacerme de su píldora mortal. Y mi vida se acabará. Pero este es el precio que debo pagar por una venganza perfecta. La otra píldora es de repuesto, por si la primera se cae o se pierde, añade Mateo mientras pliega su escalera. El escenario está listo, señora. La estaremos vigilando las 24 horas del día. No haga nada imprudente. Deje que Alejandro dé el primer paso. En cuanto Mateo se va, guardo el estuche de metal en un bolsillo secreto cosido en el interior de mi sujetador. El único lugar que mi marido nunca revisaría. Luego vuelvo a tumbarme en la cama, cubriéndome con la manta y volviendo a mi modo de muerta viviente. 2 horas después, el sonido del coche de Alejandro entrando en el garaje. Sus pasos subiendo las escaleras. Cuando abre la puerta de la habitación, estoy mirando fijamente por la ventana. He vuelto, cariño, saluda alegremente. Se acerca y se sienta en el borde de la cama. Me acaricia la mejilla. Y esta vez, la sonrisa en su rostro es muy diferente. Hay un oscuro destello de satisfacción en sus ojos. El destello de victoria de un hombre que siente que su plan está a un paso de la meta. Valentina. No soporto verte sufrir así, dice Alejandro. Su voz es lo más suave posible, pero puedo sentir la vibración del entusiasmo en ella. Pasé por la clínica del doctor Salas después de la oficina. Le conté tu estado. Que no puedes dormir. Y sigues teniendo alucinaciones. Contengo la respiración. Mi corazón, que había estado tranquilo, de repente late con fuerza. Ya está. Ha llegado el momento. ¿Y qué dijo el doctor?, pregunto en voz baja. El doctor Salas está muy preocupado. Dice que tienes síntomas de depresión reactiva que podrían ser peligrosos para tu corazón si no se tratan. Alejandro se inclina hacia mí, así que... Mañana por la noche. El doctor Salas vendrá aquí especialmente.
Traerá un sedante especial preparado para ti. Una medicina que te hará dormir muy profundamente, sin pesadillas, durante varias horas. Cuando te despiertes, tu sistema nervioso se habrá reiniciado y te sentirás mucho mejor. Miro a los ojos de mi marido. Los ojos que una vez irradiaron amor, ahora solo reflejan mi imagen como un trozo de carne que se interpone en su camino hacia su montaña de riquezas. Mañana por la noche. El plazo es mañana por la noche. ¿Es segura la medicina, Alejandro? Pregunto, fingiendo dudar. Alejandro sonríe ampliamente. Una sonrisa que me hiela la sangre. Muy segura, cariño. Confía en mí. Mañana por la noche todo tu sufrimiento terminará. Permanentemente. De acuerdo. Alejandro respondo, resignada dejándolo que me abrace. Tomaré esa medicina mañana. Detrás de su espalda mis ojos se desvían hacia el techo de la habitación, hacia el detector de humo que Mateo acaba de instalar. La lente infrarroja invisible lo está grabando todo. Sí, Alejandro, susurró en mi interior. Mi sufrimiento terminará, pero el tuyo apenas acaba de empezar. La noche tan esperada finalmente llegó. El tiempo parecía arrastrarse, como si las manecillas del reloj de mi habitación estuvieran atrapadas en un líquido espeso. La llovizna fuera de la ventana añadía un toque sombrío a la casa, que ahora se sentía como un ataúd gigante. Exactamente a las 9 de la noche, Alejandro entró en la habitación con una bandeja que contenía un cuenco de puré y un vaso de agua. Llevaba una camisa informal impecable, el pelo peinado hacia atrás con gomina, y su perfume era penetrante. Parecía alguien que se prepara para celebrar un gran logro. Come un poco, cariño, insistió Alejandro con su característica voz suave. Se sentó en el borde de la cama, acercándome la cuchara a la boca. El doctor Salas llegará pronto. El sedante que trae tiene una dosis bastante fuerte. Tu estómago no puede estar completamente vacío cuando lo tomes. Me obligo a tragar una cucharada de ese puré insípido. El estómago se me revuelve violentamente. No por la comida, sino porque la proximidad física con este hombre me da ganas de vomitar. Alejandro, necesito ir al baño un momento, pido con voz ronca y débil. Aparto su mano suavemente. Tengo náuseas. Alejandro vuelve a colocar el cuenco en la bandeja. ¿Te ayudo? No hace falta, le rechazo rápidamente, pero manteniendo un tono de voz frágil. Puedo ir sola. Solo un momento. Alejandro me mira por un instante. Luego asiente y me deja levantarme de la cama. Con pasos vacilantes, medio fingidos, camino hacia el baño en la esquina de la habitación y cierro la puerta con llave. Inmediatamente abro el grifo del lavabo a toda presión para enmascarar cualquier sonido. Con manos temblorosas, busco en el bolsillo secreto de mi sujetador y saco el pequeño estuche de metal que me dio el inspector Daniel. Lo abro, tomo una de las cápsulas blancas y lisas y me miro en el espejo. Una píldora relajante muscular de grado militar. Esta es mi apuesta. Si esta medicina no funciona o si reacciono de forma exagerada, Alejandro sabrá que estoy actuando. Trago saliva, coloco la cápsula en mi lengua y la trago con agua directamente del grifo. Me inclino sobre el lavabo, esperando. Pasa un minuto. 2. De repente, un frío comienza a subir desde mi nuca y se extiende por toda mi columna. Una extraña sensación se apodera de mi cuerpo muy rápidamente. Mis piernas se sienten como gelatina, mis brazos, como si colgaran de ellos pesas de plomo. Mi visión se vuelve un poco borrosa en los bordes, y mi corazón, que latía con fuerza, se ralentiza hasta que siento una opresión en el pecho. La medicina está funcionando. Mi cuerpo se debilita de forma extrema, pero mi conciencia permanece clara. El inspector Daniel no mintió. Me tambaleo hacia atrás, golpeando deliberadamente la puerta del baño para hacer un ruido sordo. Valentina, ¿estás bien ahí dentro?, grita Alejandro desde fuera. Agarro el pomo con las últimas fuerzas que me quedan y abro la puerta. Mi cuerpo se desploma hacia adelante. Alejandro me atrapa justo antes de que bese la alfombra. Dios mío. Estás debilísima, murmura Alejandro, mientras me ayuda a volver a la cama y me apoya sobre un montón de almohadas. Mi respiración es pesada y entrecortada. Ya no necesito actuar. Mi cuerpo está respondiendo realmente a los efectos de la droga. En ese preciso momento, suena el timbre de la puerta principal. Una sonrisa fina y mortal se dibuja en los labios de Alejandro. Ah, ese debe ser el doctor Salas. Espera aquí. Lo haré subir. Alejandro sale corriendo de la habitación.
Cierro los ojos, concentrando todos mis restos de energía en mantenerme consciente. La lente infrarroja del detector de humo sobre mí lo está grabando todo. La policía está mirando. No estoy sola. Concéntrate, Valentina. Concéntrate. Se oyen los pasos de 2 personas subiendo las escaleras. La puerta de mi habitación se abre de nuevo, y Alejandro entra con Salas, el hombre con gafas que se hace pasar por médico. Salas todavía lleva su maletín de cuero negro. Su rostro parece tranquilo y profesional. Buenas noches. Señora, saluda Salas. De pie junto a mi cama. El Alejandro me dijo que su estado ha empeorado y que tiene dificultades para dormir. Solo puedo responder con un lento asentimiento. Abrir los párpados requiere un esfuerzo enorme. Déjeme examinarla un momento. Salas saca un estetoscopio de su maletín, me lo coloca en el pecho y luego me toma el pulso en la muñeca. Frunz ligeramente el ceño. Su pulso es muy débil y lento, Alejandro. Sus músculos también están perdiendo tono. Son signos de un agotamiento físico y mental extremo. La paciente está al borde de un colapso nervioso. Alejandro pone una cara de tristeza muy convincente. Por eso le he llamado doctor. Por favor, dele una medicina para que mi esposa pueda descansar completamente esta noche. Lo necesita desesperadamente. Por supuesto. Salas vuelve a abrir su maletín y saca un pequeño frasco de cristal sin etiqueta. Vierte 2 cápsulas de un azul intenso en la palma de su mano. Este es un sedante especial. El efecto es muy fuerte. La paciente se dormirá en menos de 15 minutos y no se despertará por ningún ruido o contacto durante varias horas. Esto reiniciará por completo su sistema nervioso. Ahí está. La droga robada del hospital. El cóctel mortal preparado para acabar con mi vida esta noche. Salas le entrega las 2 píldoras azules a Alejandro. Alejandro las toma y vierte agua de una jarrita en un vaso. Se sienta en el borde de la cama, acercando su rostro al mío. Hora de tomar la medicina. Cariño, susurra Alejandro. Pasa un brazo por detrás de mi cuello, levantando mi cabeza ligeramente para que pueda tragar. Abro la boca temblando. Alejandro me mete las 2 píldoras azules. El sabor amargo de la cápsula me quema la lengua. Mi corazón, que latía lentamente, parece que va a explotar. Si me trago estas píldoras por accidente, todo habrá terminado. Usando el truco que me enseñó Daniel, empujo las 2 píldoras debajo de mi lengua y las sujeto con fuerza. Alejandro acerca el borde del vaso a mis labios. Bebe mucha agua. Traga despacio. El agua fría fluye en mi boca. Levanto la cabeza, muevo la nuez y los músculos del cuello dramáticamente para simular el acto de tragar. Me aseguro de que las píldoras azules permanezcan seguras bajo mi lengua. Me termino medio vaso de agua. Muy bien, elogia Alejandro, bajando mi cabeza de nuevo a la almohada. Deja el vaso vacío en la mesita de noche. Ahora viene la parte más difícil. Tengo que sacar las píldoras de mi boca. Antes de que la cápsula se disuelva con la saliva, agarro la manta que me cubre, tirando de ella hasta la barbilla con un fingido escalofrío. Alejandro. Tengo frío, gimoteo en voz baja. Luego finjo una fuerte tos. 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 En la segunda tos, giro la cara hacia la manta. Abro la boca y escupo las 2 píldoras azules junto con un poco de saliva directamente, en un pliegue de la gruesa manta que me cubre el pecho. Mi mano derecha aprieta inmediatamente el pliegue, asegurando las píldoras húmedas para que no se vean ni rueden. Alejandro me da unas palmaditas en el pecho por encima de la manta. No te preocupes. Es una reacción normal del estómago. Pronto te sentirás cálida y muy relajada. Cierro los ojos. Dejo que los músculos de mi cuerpo, ya debilitados por la droga de Daniel, se relajen por completo. Hago que mi respiración sea muy larga, pesada y lenta, como la de alguien que se hunde en la inconsciencia. Mi mandíbula se afloja. Mi cabeza cae ladeada, indefensa. Espero en la oscuridad, detrás de mis párpados cerrados. El aire en la habitación se siente tenso y silencioso. ¿Y bien, doctor? La voz de Alejandro rompe el silencio. Su tono suave ha desaparecido, reemplazado por una voz fría y sin emociones. Siento la mano de Salas agarrando de nuevo mi muñeca. Sus dedos presionan mi pulso durante un buen rato. Luego, siento su pulgar e índice abriendo a la fuerza mi párpado derecho. Una luz brillante de una pequeña linterna me atraviesa el ojo de repente. Por supuesto, el efecto relajante muscular de la droga de Daniel hace que mi pupila no reaccione normalmente a la luz y que los músculos de mi ojo no puedan resistirse. Mi párpado se cierra de nuevo cuando Salas suelta mi mano.
Perfecto, la voz de Salas suena triunfante. Mi sedante ha reaccionado más rápido porque su condición física ya era muy mala. Su ritmo cardíaco ha caído en picado. Sus músculos están completamente paralizados. Alejandro, su esposa es ahora oficialmente una muñeca viviente. No sentirá nada aunque le corte un dedo. Se oye un suspiro de alivio de Alejandro, seguido de una risa baja, cínica y aterradora. Una risa que nunca le había oído en los 5 años que lo conozco. Buen trabajo, Salas. El cóctel de Midazol y Propofol robado por Verónica nunca decepciona, elogia a Alejandro. Se oye el roce de la tela cuando Alejandro se levanta de la cama. Al diablo con todo este drama asqueroso. Ya estoy harto de fingir ser un marido preocupado durante 3 días seguidos. Me da ganas de vomitar. Me contengo para no apretar los dientes. La píldora azul húmeda que sostengo bajo la manta me quema la palma de la mano. Arriba, la cámara del detector de humo está grabando cada palabra vil que sale de la boca de este hombre. Esa doble dosis será suficiente para que... Ya sabes. ¿Se vaya sin dejar rastro? Pregunta Salas con cautela, asegurándose del plan final. Debería ser suficiente. Si tiene suerte, su corazón dejará de latir en 5 o 6 horas por una sobredosis de sedantes. El informe forense será perfecto. Viuda deprimida se suicida tomando pastillas mientras llora a su asistenta. Responde Alejandro con naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo. Pero antes de que su corazón se detenga, necesito su dedo para firmar documentos y su cara para abrir la caja fuerte digital de la empresa. Entonces acabemos con esto esta noche, Alejandro. Por supuesto, responde Alejandro rápidamente. Llamaré a Ricardo y a Verónica ahora. Ya están esperando en el coche al final de la calle. No vamos a hacer la transferencia de activos en esta habitación estrecha. Ayúdame a llevarla. La llevaremos a la mesa del salón. Es más espacioso para organizar todos los papeles de la empresa y del notario. Siento que me arrancan la manta bruscamente. Las manos de esos 2 hombres me agarran por los brazos y las piernas. Con brusquedad. Sin ningún cuidado. Alejandro y Salas me levantan de la cama como si fuera un saco de patatas. Mi cabeza cuelga hacia atrás, balanceándose sin fuerzas. Mientras me llevan fuera de la habitación y bajan las escaleras. Llamadlos. Alejandro. Susurró en la oscuridad de mi mente. Trae a tus cómplices aquí. Pronto. El salón de esta casa será el escenario de tu última ejecución. Mi cuerpo fue arrojado bruscamente sobre el largo sofá de cuero del salón. Mi cabeza golpeó el reposabrazos con un ruido sordo, pero dejé que mi cuello se relajara sin resistencia, como una muñeca de trapo rota. Mantuve los párpados entreabiertos, apenas una rendija. Desde mi limitado punto de vista, podía ver la mesa de centro de cristal justo delante del sofá, donde Mateo había escondido el micrófono súper pequeño esa tarde. En la pared de enfrente, el gran reloj antiguo cuya maquinaria había sido modificada nos miraba directamente. Detrás del número 12, sabía que el inspector Daniel y su equipo estaban viendo cada segundo de esta pesadilla. Espera aquí, Salas. Abriré la puerta del garaje. Ya están esperando fuera, ordenó Alejandro. Se oyeron sus pasos alejándose hacia el garaje. Poco después, el sonido de una puerta corredera al abrirse, seguido de los pasos de varias personas entrando. Un perfume de mujer, muy dulce y penetrante, excesivo y barato, me asaltó la nariz, superando el aroma del ambientador. Cariño. Por fin. Una voz de mujer, chillona y alegre, rompió el silencio. Era la voz de Verónica. A través de la rendija de mis ojos, vi a una joven con un vestido rojo ajustado y brillante, abalanzarse sobre mi marido. Alejandro la recibió, besando los labios de su amante con pasión. Justo en la misma habitación donde el cuerpo moribundo de su esposa yacía indefenso. ¿Lo conseguiste, mi amor? ¿De verdad está acá? ¿Oh? Preguntó Verónica, soltándose del abrazo y acercándose al sofá. Se inclinó para mirarme a la cara. Pude sentir su aliento con olor a alcohol en mi piel. El doctor Salas le dio una dosis doble del cóctel de drogas que robaste del hospital. Cariño, no volverá a despertar. Su corazón se debilitará lentamente hasta pararse por completo. Mañana por la mañana, respondió Alejandro con orgullo. Buen trabajo. Verónica elogió Salas desde un rincón. Una elección de drogas muy inteligente. No dejará residuos de cianuro o arsénico que la policía forense pueda detectar. Solo encontrarán restos de un sedante de alta potencia, y con el historial médico falso que he preparado sobre su depresión,
Esto se registrará como un suicidio puro y duro. Verónica soltó una risita. Una risa que sonaba malvada y nauseabunda. Sus dedos largos, con uñas postizas de color rojo, me tocaron la mejilla, dándome unas palmaditas como si se burlara. Pobrecita nuestra gran señora. Y pensar que cuando vino al hospital a acompañar a su marido a una revisión, parecía tan arrogante con su bolso de marca. Ahora es solo un trozo de carne muerta. ¿Verdad, mi amor? Ya, ya. No perdamos el tiempo admirando a la muerta viviente, interrumpió una voz ronca y grave. Era Ricardo, el notario. El hombre corpulento y de mediana edad se adelantó, colocando su gran maletín de cuero sobre la mesa de centro de cristal. El sonido metálico de los cierres al abrirse resonó con fuerza. Ricardo sacó una pila de gruesos documentos con el escudo de España y símbolos legales, y los colocó en fila sobre la mesa. Tenemos que darnos prisa, Alejandro. Ya he preparado todos los borradores. Desde el poder notarial absoluto para la transferencia del 100% de las acciones de la empresa a su nombre, los documentos de donación de los 3 activos inmobiliarios, esta casa y el chalet en la sierra, hasta el formulario para solicitar la reclamación del seguro de vida por valor de 10 millones. Alejandro se frotó las manos con entusiasmo. Sus ojos brillaban de codicia mientras miraba la pila de papeles que representaban su fortuna. ¿Estás seguro de que estos documentos no podrán ser impugnados por su familia lejana más adelante, Ricardo? Ricardo soltó una carcajada de corrupto. Alejandro, ¿duda de mí? Una vez que la huella del pulgar y el escaneo facial de su esposa estén en estos documentos esta noche, legalmente, la transferencia será 100% válida. Nadie podrá anularla. Es mucho más seguro y limpio que nuestro método de hace 3 años. Contuve la respiración. Dilo otra vez, Ricardo. Dilo más claro para la cámara. Recé en mi interior, como si hubiera escuchado mis plegarias. Verónica, que estaba apoyada en el brazo de Alejandro, intervino. ¿Hace 3 años? ¿Te refieres al accidente de tus suegros, mi amor? ¿Ese en el que ordenaste a alguien que cortara los frenos del coche? Alejandro sonrió de oreja a oreja. Claro. Si no fuera por mi idea de sabotear los frenos de esos vejestorios en la sierra, esta estúpida nunca habría heredado una empresa tan grande sola. Me esforcé mucho organizando ese accidente, pagando a ese maldito mecánico, Pepe, y luego pagándote a ti para que silenciaras a Pepe en el embalse. He invertido mucho dinero y esfuerzo en esta fortuna. Esta noche solo estoy tomando lo que es mío por derecho. Increíble, mi amor. Eres el más listo, lo halagó Verónica, besándole la mandíbula. Y yo, por supuesto, estoy deseando que mi gran comisión se haga efectiva mañana por la mañana después de que se cobre el seguro, añadió Ricardo, acariciándose la barba. Bien. Empecemos el ritual. Alejandro, por favor, coja el móvil de su esposa para eludir la seguridad de su caja fuerte digital. Yo prepararé la almohadilla de tinta para su huella. Mis sentimientos eran una mezcla de triunfo y terror real. La confesión estaba perfectamente grabada. La intención de asesinato de esta noche. Grabada. La manipulación de activos. Grabada. Incluso el asesinato de mis padres y del mecánico Pepe acababan de ser admitidos por sus propias bocas de forma explícita. El inspector Daniel tenía toda la munición para meter a estos 4 monstruos en la cárcel con la pena máxima. Pero, ¿dónde estaba Daniel? ¿Por qué no había señales de que fueran a entrar? Sentí la mano fría y áspera de Alejandro agarrándome la cara. Colocó mi móvil justo delante de mis ojos. Ayúdame a abrirle los párpados, Salas. Los dedos de Salas me abrieron los párpados a la fuerza. La luz de la pantalla del móvil me deslumbró. La aplicación bancaria de alta seguridad escaneó mi rostro al instante. Se oyó un suave pitido, seguido de la animación de un candado abriéndose. El acceso total a las cuentas de mi empresa estaba ahora en manos de Alejandro. Perfecto. La caja fuerte digital está abierta. Ahora solo faltan los documentos físicos, dijo Alejandro, con la respiración agitada. Tiró mi móvil sobre la mesa y me agarró la mano derecha con brusquedad. Ricardo abrió su maletín y sacó un elegante bolígrafo de tinta negra. Tome, Alejandro. Asegúrese de que firme con claridad. Necesitamos su firma en 15 documentos diferentes, justo en la línea correspondiente. Alejandro me sujetó la muñeca con fuerza y puso el bolígrafo en mi mano derecha. Daniel, por favor, date prisa. Esta bomba de relojería estaba a punto de estallar. Mi corazón empezó a latir más rápido, luchando contra el efecto del relajante muscular. Un sudor frío comenzó a brotar de mi cuello.
Si la punta de ese bolígrafo tocaba el documento y terminaban, podrían inyectarme un veneno mortal de inmediato para acelerar mi muerte. No podía permitir que ese documento fuera válido, pero tampoco podía moverme demasiado rápido y delatar mi tapadera antes de que llegara la policía. Primera hoja. Poder notarial absoluto para la transferencia de acciones. Ricardo deslizó una gruesa hoja de papel oficial de notaría hacia mí, señalando la parte inferior derecha. Aquí, Alejandro. Haga que firme. Alejandro guió mi mano. La punta del bolígrafo descendió, cada vez más cerca de la línea. 10 centímetros. 5 centímetros. 3 centímetros. Verónica miraba con los ojos brillantes de codicia. Salas observaba con los brazos cruzados. Ricardo sonreía ampliamente, mostrando sus dientes amarillentos. 2 centímetros. No tengo otra opción. Tengo que detener el juego ahora, antes de que sea demasiado tarde. Mi cerebro gritó una orden a los músculos de mi brazo, que se sentían como si estuvieran aplastados por una roca. 1 centímetro. Justo antes de que la punta del bolígrafo tocara el papel, abrí los ojos de par en par. No era una mirada vacía, ni la de alguien medio inconsciente. Era la mirada más aguda, fría y lúcida que había tenido en toda mi vida. La adrenalina que explotó en mi torrente sanguíneo quemó al instante los restos del efecto relajante muscular de la píldora del inspector Daniel. Con un tirón violento, impulsado por la ira contenida durante años, liberé mi mano derecha del agarre de Alejandro. Tan sorprendido estaba que su mano se abrió. El bolígrafo no aterrizó en el documento. En su lugar levanté la mano y rayé bruscamente el cuello de su impecable camisa blanca con la tinta negra, casi clavándole la punta en la garganta. El tiempo en el salón pareció congelarse. Alejandro se quedó petrificado, con el cuerpo inclinado hacia adelante y la boca entreabierta. Contuvo la respiración, mirándome con los ojos desorbitados como si acabara de ver a un muerto levantarse de la tumba. Detrás de él, la risa de Verónica se cortó en seco, reemplazada por un grito ahogado. Ricardo se quedó paralizado con las manos aún suspendidas sobre su maletín. Mientras tanto, Salas retrocedió un paso hasta chocar contra una estantería. Mala suerte, mi voz rompió el silencio tenso. Sonó baja, firme y sin el más mínimo temblor. Lentamente, me incorporé del sofá, sentándome erguida y mirando a esos 4 demonios. Uno por uno. Error de cálculo. Va. Valentina, la voz de Alejandro salió como el chillido de un ratón atrapado. Su rostro, que antes rebosaba de triunfo, ahora estaba pálido, casi transparente. ¿Cómo es posible? ¿La droga? Salas. Dijiste que no se despertaría. Salas parecía igual de aterrado. Rebuscó en su maletín con manos temblorosas. Es imposible. La dosis era doble. Su corazón debería haberse debilitado. Se lo tragó todo delante de mí. Lo escupí en la manta cuando tosí. Imbécil. Eres un médico falso de pacotilla, respondí con frialdad, limpiándome un resto de saliva y sudor de la comisura de los labios. Miré directamente a los ojos de mi marido. ¿Y tú, Alejandro? ¿De verdad pensabas que no lo sabía? ¿Crees que he estado llorando en mi habitación durante 3 días por mi suerte? No, mi amor. Lloraba para contener las náuseas de tener que vivir bajo el mismo techo que el asesino de mis padres. Los ojos de Alejandro se abrieron hasta su límite máximo. Su mandíbula temblaba violentamente al darse cuenta de que no solo me había despertado del efecto de la droga, sino que conocía todos sus secretos más oscuros. ¡Tú! Lo sabes, susurró Alejandro, retrocediendo un paso, como si yo fuera el verdadero monstruo. ¿Desde cuándo? Antes de que Alejandro pudiera terminar su frase, o de que Ricardo pudiera recoger sus documentos para huir, el infierno se desató fuera de la casa. Nino, nino, nino. El agudo sonido de docenas de sirenas de policía rompió el silencio de la noche al unísono. Las luces estroboscópicas rojas y azules parpadearon intensamente a través de las cortinas, barriendo los rostros de los 4 cómplices con el color del pánico real. Policía. ¡Que nadie se mueva! ¡Tenemos el lugar rodeado! La voz del megáfono resonó desde el jardín. Un segundo después, se oyó un estruendo ensordecedor. La puerta principal de mi casa, de madera maciza, fue derribada con un ariete. Sus bisagras saltaron, y la puerta voló por los aires. Los cristales del salón estallaron al ser golpeados desde fuera. Docenas de agentes de una unidad táctica, vestidos de negro, fuertemente armados y con chalecos antibalas, irrumpieron desde la puerta principal, el garaje y la puerta trasera simultáneamente. Los cañones de sus metralletas apuntaban al centro de la habitación. ¡Manos arriba!
¡Al suelo! ¡Todos al suelo!, gritó el comandante del equipo de asalto. Verónica soltó un grito histérico y ensordecedor. Se tiró al suelo, cubriéndose la cabeza y llorando a lágrima viva. Ricardo intentó coger su maletín de documentos, pero un agente lo placó por el costado, estrellando el cuerpo corpulento del notario contra la mesa de centro de cristal, que se agrietó. Ricardo gimió de dolor mientras le retorcían el brazo a la espalda y le ponían unas esposas de metal. Salas. El falso médico dejó caer su maletín inmediatamente, se arrodilló y levantó las manos con resignación. Solo Alejandro seguía de pie, petrificado, en medio de la habitación. Sus ojos se movían salvajemente. Su respiración era agitada. Miró a la policía, a la puerta destrozada, y luego a mí, con una mirada de incredulidad ante el colapso de su reino de fantasía en cuestión de segundos. De entre la multitud de agentes tácticos, el inspector Daniel entró. Llevaba su gastada chaqueta de cuero. Sostenía una pistola, no apuntando, pero su postura irradiaba una autoridad absoluta. Detrás de él, Mateo lo seguía con una tablet cuya pantalla estaba encendida. Alejandro, la voz de barítono de Daniel resonó, deteniendo todo movimiento. Alejandro, te quedas detenido por intento de asesinato premeditado, conspiración para la falsificación de documentos y falsificación de identidad médica. Alejandro tragó saliva, intentando reunir los restos de su arrogancia. ¿Asesinato? ¿Estáis locos? No hay pruebas. Soy un hombre de negocios. Solo estaba arreglando unos papeles de herencia con mi notario. Mi esposa está deprimida. Está loca. Necesita ayuda médica. Daniel sonrió de lado. Una sonrisa fría y mortal. Señaló el reloj de pared antiguo sobre la cabeza de Alejandro y luego el detector de humo en el techo de la habitación de arriba, cuya puerta estaba abierta. Hemos convertido esta casa en un estudio de grabación policial desde esta tarde. Alejandro, dijo Daniel con voz plana. Lo hemos oído todo. Cada palabra sucia que ha salido de tu boca, incluida tu propia confesión. Hace 5 minutos. Sobre cómo contrataste a un mecánico llamado Pepe para cortar los frenos del coche de tus suegros en la sierra hace 3 años. Y cómo lo mataste en el embalse. El rostro de Alejandro, que estaba pálido, se volvió gris ceniza. Sus rodillas flaquearon al instante. Mentira, murmuró débilmente. Verónica, que estaba boca abajo en el suelo con las manos esposadas, de repente levantó la cabeza. Su maquillaje estaba corrido por las lágrimas. Al darse cuenta de que iba a ser arrastrada a un pozo muy profundo, su instinto de supervivencia tomó el control. Miró a Alejandro con odio. «¡Él lo planeó todo!», gritó Verónica histéricamente, señalando a Alejandro con la barbilla, ya que tenía las manos atadas a la espalda. «Señor policía, a mí solo me ordenaron. Él me ordenó robar la droga del hospital. Dijo que si su esposa moría, se casaría conmigo y me daría la mitad de su fortuna. ¡Es el diablo! Por favor, agente. Quiero llegar a un acuerdo con la fiscalía. Testificaré en su contra a cambio de una reducción de condena». «¡Cállate, puta!», rugió Alejandro. Sus ojos se enrojecieron, las venas de su cuello se hincharon. Intentó abalanzarse sobre Verónica, pero 2 agentes lo inmovilizaron rápidamente. Le dieron una patada en la parte posterior de las rodillas, haciendo que cayera de rodillas, y luego le esposaron las manos a la espalda con brusquedad. «¡Soltadme! ¡No sabéis quién soy! ¡Esta es mi casa!». Alejandro se revolvía como una bestia salvaje atrapada. Pero el agarre de los agentes era demasiado fuerte. «Quizás antes era tu casa», interrumpió una voz que conocía muy bien. De detrás del inspector Daniel entraron 2 mujeres. La primera era Clara, mi amiga y abogada, que miraba con asco a la banda de criminales, y la segunda figura, que caminaba con paso lento pero firme, hizo que Alejandro casi dejara de respirar por segunda vez esa noche. Pilar, mi asistenta, llevaba una chaqueta gruesa, su rostro sano, sin signos de envenenamiento o coma. Detrás de ella estaba Titina, la enfermera compañera de Verónica que fue testigo del robo de la droga. Pilar, tartamudeó Alejandro, mirando al fantasma de su pasado. Pero... el médico, en el pueblo, en coma. Pilar miró a su antiguo jefe con la mirada más despectiva que una anciana puede ofrecer. ¿Cree usted que la vida de la gente humilde es fácil de comprar y manipular? ¿Cree que con su título y su dinero puede engañar a todo el mundo? Nunca fui al pueblo, señor.
He estado esperando este día para ver cómo usted mismo se bebía el veneno de su propia arrogancia. El cuerpo de Alejandro se desplomó. Su lucha cesó por completo. Sus ojos estaban vacíos, fijos en el frío suelo de mármol. Finalmente se dio cuenta de la profundidad del abismo que él mismo había cavado. No había coartada que pudiera salvarlo. Ningún abogado caro podría borrar la grabación de su confesión. Y no quedaba ninguna simpatía que pudiera manipular. Me levanté del sofá. Mis pies se movieron lentamente entre los trozos de cristal de la mesa y los documentos multimillonarios que ahora yacían esparcidos e inútiles. Me detuve justo delante de Alejandro, que estaba de rodillas. Un agente le tiró del pelo para que su rostro se levantara y me mirara. ¿Recuerdas aquel día en la morgue, mi amor? Susurré, haciendo mi voz deliberadamente fría como el hielo, para que nunca olvidara este momento. Me abrazaste, secaste mis lágrimas y susurraste que me cuidarías para siempre. Resulta que estabas midiendo el tamaño del ataúd que tendrías que prepararme. Alejandro me miró. Sus ojos reflejaban una desesperación absoluta. Valentina, perdóname. Estaba ciego. Por favor. No estabas ciego, Alejandro. Eras codicioso, lo corté bruscamente. Me agaché, acercando mi cara a su oído. Mi sufrimiento termina esta noche, tal como dijiste, pero el tuyo, disfruta cada segundo tras las rejas, pudriéndote con el recuerdo de que la presa que subestimaste fue la que destruyó tu vida. Me enderecé, apartando la cara, sin querer volver a ver su rostro. Llévenselo, inspector. Saquen esta basura de la casa de mi padre. Daniela asintió respetuosamente. Llévenselos a todos. Aseguren las pruebas y despejen la habitación. Uno a uno. Esos 4 seres codiciosos fueron sacados de la casa y llevados a los furgones policiales que esperaban. Los gritos de Verónica todavía se oían hasta que la metieron en el coche. Ricardo lloraba desconsoladamente, lamentando su carrera y su destino. Salas permanecía en silencio, cabizbajo. Y Alejandro, ese hombre, caminaba tambaleándose. Su alma había muerto antes que su cuerpo. Las luces estroboscópicas de la policía se alejaron lentamente, dejando un silencio nocturno que finalmente se sentía pacífico. El equipo forense comenzó a procesar la escena del crimen, metiendo documentos y frascos de medicamentos en bolsas de pruebas de plástico. Clara me abrazó con fuerza por el costado. Eres increíble, Valentina. Todo ha terminado. Has ganado. Las lágrimas de verdad finalmente cayeron de mis ojos. No lágrimas de tristeza, ira o miedo. Eran lágrimas de alivio. El peso de cientos de toneladas que había oprimido mi pecho durante los últimos 3 años finalmente se había levantado. Mis padres ahora podían descansar en paz. Me volví y miré a Pilar, que me sonreía con un afecto infinito. Se acercó y me abrazó también, transmitiéndome el calor de una madre que tanto había extrañado. 2 meses después, el sol de la mañana se filtraba por los grandes ventanales del despacho del director general de la empresa, calentándome la espalda. Estaba sentada en el gran sillón de cuero que una vez ocupó mi padre, recostada cómodamente. Sobre mi escritorio el periódico del día mostraba un titular enorme: Escándalo de asesinato y lucha por la herencia. El joven empresario Alejandro condenado a cadena perpetua. Su banda recibe duras penas. El juicio fue muy rápido. La grabación audiovisual de esa noche se convirtió en la prueba definitiva que destruyó todos los argumentos de la defensa. Verónica, que traicionó al grupo y llegó a un acuerdo con la fiscalía, no se libró de una condena de más de 10 años de prisión. Ricardo perdió su licencia de notario y sus bienes fueron confiscados por el Estado. Todos recibieron su merecido. Llamaron suavemente a la puerta de mi despacho. Pilar entró con una bandeja que contenía una taza de té de manzanilla caliente y un platito de galletas integrales. Lo dejó en mi escritorio con una sonrisa amable. Su té caliente, señora directora, bromeó Pilar. Ya no era solo mi asistenta. Era la jefa de operaciones de la casa, mi mano derecha de mayor confianza y la única familia que me quedaba. Le devolví la sonrisa, cogí la taza de té e inhalé su aroma relajante. Gracias, Pilar. Deberías descansar en casa. No tienes por qué molestarte en acompañarme a la oficina. Me alegra ver a la señora feliz aquí, respondió Pilar con sinceridad. El pasado ya pasó, señora. Ahora es su momento de brillar. Bebí un sorbo de té caliente. Su dulzura y fragancia fluyeron por mi garganta, borrando los últimos vestigios del sabor amargo de la píldora mortal de aquella noche. Pilar tenía razón. La tormenta había pasado,
y las ratas se habían ahogado en la trampa que ellas mismas habían creado. Volví a colocar la taza en el platillo, mirando fijamente el horizonte de la ciudad que se extendía más allá de la ventana. Mi vida, mi empresa y mi futuro estaban ahora completamente bajo mi control. La función había terminado, y una nueva Valentina había nacido.